Estimados amigos, muy buenas noches. Que nos salude ese doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista. Soy experto en Derecho Tributario. Bueno, y en esta oportunidad, gracias a la invitación del Grupo de Altos Estudios Jurídicos y Empresariales, pues prácticamente voy a compartir con ustedes el tema que está propuesto, básicamente cómo redactar escritos o qué aspectos considerar en la elaboración de escritos ante SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial. Ante todo, desearles a todos unas felices fiestas patrias, que espero que lo estén pasando bien en el bicentenario del país, así que nos toca justamente dar la conferencia en una coyuntura patriótica, así que le hago extensivo el saludo a todos ustedes, y bueno, dado que ya ha iniciado la conferencia, pues vamos a abordar los aspectos más relevantes de este tema, ¿no? De este aspecto que resulta tan interesante como es la redacción de escritos ante SUNAT, Tribunal Fiscal y Poder Judicial. Bueno, sobre ese tema hay que señalar que en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial seguramente los requisitos o las formalidades para presentar lo que vendría a ser los recursos o los remedios procesales, como es el caso, por ejemplo, de la queja o escrito de suspensión o conclusión, si hablamos de cobranza coactiva, pues no requieren una formalidad específica, ¿no? En sede judicial tal vez sí tenemos que seguir un orden para lo que vendría a ser la sumilla, la demanda, el petitorio, la pretensión principal, si hay una pretensión accesoria o subordinada, lo que vendría a ser también la casilla electrónica que hay que consignar, ¿no? Para notificación de los escritos que forman parte del proceso judicial. El primero otro sí, segundo otro sí, fundamentos de hecho, fundamento de derecho, las pretensiones, ¿no? Que es lo que se invoca en este tipo de procedimiento. Pero en sede administrativa, cuando vamos a, de alguna otra forma, ¿no? A resolver estos actos administrativos que se emiten por parte de la administración tributaria y que podemos nosotros todo queda a criterio de los asesores empresariales, los asesores jurídicos, va a interponer el escrito, si es asesorado por un abogado o incluso por un contador o por un asesor empresarial, pues no hay una forma específica. Por eso lo que vamos a compartir en esta conferencia es básicamente cuáles son los principales escritos que se suscitan en estos expedientes, ¿no? Administrativos y en sede judicial. Así que les doy la bienvenida, nuevamente deseándoles unas felices fiestas patrias. Y bueno, ahí tienen en la pantalla también que estamos compartiendo mis correos electrónicos para cualquier consulta que quisieran hacer, ¿no? Cualquier asesoría que quisieran que se podamos iniciar, a disposición, ¿no? Así que vamos a iniciar entonces compartiendo el material. Lo primero que vamos a ver, y ahí estoy compartiendo la diapositiva, son los escritos frecuentes que los contribuyentes presentan, ¿no? Sobre todo cuando tienen que hacer frente a alguna actuación administrativa frente a la SUNAT, al Tribunal Fiscal, ¿no? Y vamos a ver también en el caso de la demanda contenciosa, ¿no? La demanda, la apelación y la casación, ¿no? Porque esto puede llegar incluso hasta la Corte Suprema, dependiendo seguramente también de cuál sea la posibilidad de ganar el caso. A veces se va a impugnar con la intención de continuar la controversia, si es que se encuentra algún vicio de nulidad. Y en algunos casos, seguramente, como lo hemos hecho solamente para dilatar el proceso, ¿no? Y evitar seguramente un procedimiento inmediato de cobranza coactiva. Pero los argumentos que vamos a utilizar para uno u otro caso, pues van a tener en cuenta la forma y también el fondo. Así que lo primero que vamos a ver son los principales escritos que los contribuyentes pueden interponer justamente en sede administrativa y también en sede judicial. Ya tenemos un listado de escritos que normalmente se presentan respecto de alguno u otro procedimiento tributario, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, si hablamos de una fiscalización, ¿no? En la cual seguramente durante la pandemia ustedes han podido observar que SUNAT ha reiniciado, ¿no? La actividad de fiscalización, más aún porque ha emitido documentos en forma virtual. Vamos a ver que la fisca es un procedimiento tributario, un procedimiento administrativo, el cual se inicia, si hablamos de una fiscalización parcial o una fiscalización definitiva,
con la notificación que se le hace al contribuyente de una carta de presentación y un requerimiento. En la carta de presentación le indican pues quiénes son los sujetos fiscalizadores encargados de llevar a cabo la fiscalización, y en el primer requerimiento pues básicamente se le indica ante qué tipo de procedimiento estamos, no sé si es una fiscalización definitiva o una fiscalización parcial, y también si es una fisca parcial también hay que tomar en cuenta, ¿no?, lo que vendría a ser los aspectos que van a ser materia de esta fisca parcial. Entonces, como es un procedimiento en el cual lo que se busca es verificar el cumplimiento, si se ha determinado correctamente o no la obligación tributaria por parte del contribuyente, pues lo que vamos a ver es que se notifican diversos requerimientos, ¿no? Requerimientos que son pedidos de información, un requerimiento general que es el primer requerimiento, luego tenemos los requerimientos de sustentación de reparos, podríamos hablar incluso del requerimiento previsto en el artículo 75 del Código Tributario, el cual es un requerimiento opcional, y lleva ese nombre porque justamente el artículo 75 del Código establece la posibilidad de que la administración, en forma discrecional, pueda notificarle al contribuyente las conclusiones a las cuales ha llegado a lo largo del procedimiento de fiscalización para que se formule sus observaciones o, de ser el caso, presente documentación adicional, ¿no?, que respalde su pretensión, si es que no lo ha presentado, por ejemplo, en los primeros requerimientos. Entonces, ante la notificación de un requerimiento, lo que vamos a tener en cuenta es que nosotros vamos a elaborar escritos de respuesta a estos requerimientos. Incluso hay que recordar que últimamente SUNAT ha venido notificando, por ejemplo, cartas inductivas, sobre todo aquellos contribuyentes que tienen ingresos, ¿no?, que SUNAT atribuye como rentas no declaradas del exterior, ¿no? Y estas cartas inductivas están llegando con mucha frecuencia en las últimas semanas, pero en algunos casos no necesariamente es una renta gravada. Podemos hablar, por ejemplo, de donaciones, podemos hablar de operaciones de financiamiento, préstamos que no generan un ingreso, sino más bien un monto por pagar. Podemos hablar incluso de montos que no están afectos al impuesto a la renta, contratación de seguros, fondos mutuos, entre otros, ¿no? Entonces, las cartas inductivas pues no forman parte de un procedimiento de fiscalización, sino yo diría que formarían parte de esta facultad de verificación o control que tiene la administración tributaria sobre las obligaciones de los contribuyentes. Y si hay una carta inductiva, pues hay que atenderla también hay que dar respuesta con una carta inductiva, a la carta inductiva, ¿no? Un escrito de respuesta a carta inductiva, así como llega una carta, contestamos con carta. Entonces, uno de los escritos que vamos a ver son los escritos de respuesta a los requerimientos, ¿no? Cómo hay que señalar, ¿no?, los argumentos por parte de la empresa, qué es lo que hay que adjuntar para evitar una contingencia mayor frente al fisco, y eso en lo que vendría a ser este primer tipo de documentos. El segundo es el escrito de respuesta al requerimiento que había comentado el artículo 75, ¿no? Si es que el contribuyente considera oportuno, por ejemplo, presentar la respuesta a este requerimiento, que como le digo es meramente opcional, no está obligado el contribuyente a dar respuesta al requerimiento del 75, pero puede formular algunas apreciaciones, algunas observaciones a las cuales se dio la administración tributaria. Por eso le denominamos escrito de respuesta al requerimiento del artículo 75. Y ya entrando a otro procedimiento, porque es muy cierto que la fiscalización va a culminar, sí, con la notificación de una resolución de terminación o más de una resolución de terminación, resoluciones de multa y, de ser el caso, pues orden de pago. Lo cierto es que en este procedimiento de fiscalización, también respecto de los actos que emita la administración, el contribuyente puede optar por reclamarlos, por pagar la deuda o incluso fraccionarla, ¿no? Entonces, si el contribuyente decide reclamar, ¿no?, lo que prácticamente la administración le está acotando, pues vamos a ver que habría que presentar un escrito o un recurso de reclamación, ¿no? Y este recurso de reclamación, pues prácticamente, ¿cómo se presenta? Se presenta ante la administración tributaria dentro del plazo de los 20 días hábiles, según lo que establece, pues, en este caso, el Código Tributario, ¿no?, sobre los plazos para interponer, ¿no?, estos escritos ante que vendría a ser la administración tributaria. Y cuando hablamos nosotros del escrito de reclamación, pues lo que hay que recordar es que a partir de la reforma que tuvimos del Código Tributario sobre casi finales del 2016, pues ya no se requiere que el escrito contenga la firma de abogado hábil, ¿no? Entonces podemos presentar un escrito de reclamación contra una resolución de terminación, una resolución de multa, un orden de pago, una resolución de pérdida de fraccionamiento, resoluciones, por ejemplo, de comiso, cierre temporal de establecimiento,
entre otros documentos que han sido notificados en este caso al deudor tributario, ¿no? Entonces, sobre esos elementos que prácticamente nosotros vamos a observar, ¿no? Ya corresponde que el contribuyente, si desea impugnar o cuestionar la deuda o evitar su pago, porque de repente no está de acuerdo con lo que se ha acotado en el procedimiento de fiscalización tributaria, pues la interposición del escrito de reclamación, ¿no? El recurso de reclamación. Seguidamente lo que vamos a tener es, por ejemplo, que en algunos casos los contribuyentes podrían optar por cuestionar las actuaciones que ha realizado la administración tributaria en el procedimiento de fiscalización, por ejemplo, si es que aún no se han notificado estos actos, llámese la resolución de terminación, la resolución de multa o la orden de pago, podría cuestionar temas formales o aspectos de forma a través de la interposición de una queja, ¿no? La queja en la cual cuestione justamente el procedimiento de fiscalización. Entonces, la queja también es un escrito que se presenta, ¿no? Se le denomina remedio procesal, ¿no? Antes por error se hablaba de recurso. El código en la última reforma que tuvimos corrigió ese error, por eso ya no se pone recurso de queja, sino solamente la queja, y prácticamente se presenta contra actuaciones que han afectado el procedimiento tributario o las normas previstas en el código, la ley de aduanas o normas conexas, ¿no? Entonces, lo que busca la queja es subsanar un error del procedimiento, una omisión, una inconsistencia, algo que requiera ser subsanado, ¿no? Por eso la queja no se presenta directamente ante la administración tributaria, sino se presenta ante el Tribunal Fiscal, quien es competente para resolverla, y efectivamente el tribunal analizará si se ha presentado algún defecto en el procedimiento. En este caso, si hablamos de la fiscalización, aunque la queja también podría presentarse respecto a otro procedimiento tributario, como es el caso de la cobranza coactiva. Muchos de ustedes, por ejemplo, han escuchado que SUNAT, aquellos contribuyentes que no han pagado su impuesto, ¿no? Por ejemplo, el anual de renta del 2020, pues prácticamente les ha notificado una orden de pago y seguidamente una resolución de ejecución coactiva. Y el contribuyente ha tenido oportunidad de tomar conocimiento de estos actos a través de las notificaciones que se han depositado vía clave SOL, ¿no? A través de notificaciones SOL, como es frecuente que SUNAT lo haga. Entonces, respecto de una actuación irregular, por ejemplo, ¿qué pasa si al contribuyente no se le notificó vía clave SOL la orden de pago y de frente le iniciamos una cobranza coactiva? Entonces ahí queda claro que hay una actuación irregular, por lo cual correspondería interponer queja ante el Tribunal Fiscal cuestionando justamente este procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, la queja también vendría a ser un escrito que se presenta para cuestionar aspectos de forma de los procedimientos y cuya materia el competente para resolver la queja es el Tribunal Fiscal en un plazo de 20 días hábiles, ¿no? Vamos a ver que la queja tampoco revise una formalidad que haya establecido el Código Tributario o alguna resolución, digamos, interna del Tribunal Fiscal o algo similar, con lo cual lo único que debemos indicar es la base legal, que sería el artículo 155, señalar cuál es el aspecto por el cual nos estamos quejando, ¿no? Pero en el caso de la cobranza coactiva, al igual que en la fisca, podemos quejarnos siempre y cuando no se emita, por ejemplo, en la cobranza coactiva, la resolución que dispone la conclusión del procedimiento de ejecución coactiva. Y en el caso de los actos que se cuestionan o las actuaciones que se cuestionan en el procedimiento de fiscalización, siempre y cuando esto se haga antes que notifiquen los valores, llámese la resolución de terminación, la resolución de multa o la orden de pago, ese es el caso, ¿no? Entonces ahí tenemos estos escritos, ¿no? Lo que vendría a ser la reclamación y la queja ante el Tribunal Fiscal ante actuaciones que se hayan suscitado en estos procedimientos. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, cuando presentemos el recurso de reclamación, seguramente nos olvidamos de adjuntar algún documento o incluso el escrito no establece o no queda muy claro cuál es la pretensión o no se han establecido, por ejemplo, los fundamentos de hecho, no queda muy claro si se está cuestionando el acto porque se ha puesto mal el número de la resolución o algún aspecto que prácticamente podría generar alguna inconsistencia, alguna inadmisibilidad. Por ejemplo, no se ha consignado en el escrito de reclamación la firma del contribuyente. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? SUNAT o la administración tributaria que corresponda nos va a notificar un requerimiento de admisibilidad en el cual nos va a requerir que subsanemos esta omisión. Porque el escrito igual va a ingresar por meses partes, ¿no? No es que, por ejemplo, me digan, no, es que aquí no está firmado por el representante legal, por lo tanto, meses partes se cierra y dice, no te lo voy a admitir. Aquí lo que vamos a tener nosotros es que
el escrito se admite, pero luego, ¿no? Lo que va a pasar es que nos van a mandar un requerimiento de admisibilidad. Entonces, contra ese o respecto a ese requerimiento de admisibilidad, en el cual nos piden que subsanemos en un plazo de 15 días hábiles, lo que nosotros podemos hacer es presentar un escrito de respuesta a este requerimiento, subsanando la omisión para que el reclamo no sea declarado inadmisible, ¿no? Eso respecto a lo que vendría a ser este requerimiento de admisibilidad. Por eso hemos puesto como escrito de respuesta a requerimiento de admisibilidad. Otros escritos que también se pueden presentar y que van a ser materia de análisis por parte de la administración tributaria son aquellos que tienen que ver con los procedimientos no contenciosos tributarios, ¿no? Recuerden ustedes que el código tributario, establece 4 procedimientos tributarios, ¿no? En el artículo 112 se establece como primer procedimiento el procedimiento de fiscalización tributaria. Luego tenemos el procedimiento el contencioso tributario, que tiene 2 etapas que vamos a ver ahora, que es la reclamación y la apelación en caso pierde el reclamo. Luego tenemos el procedimiento no contencioso tributario, que básicamente se suscita, como vamos a ver a continuación, por una solicitud que presenta el contribuyente. ¿Por qué es no contencioso? Porque aún no hay controversia, aún no hay litis. Ese es el típico caso cuando un contribuyente solicita prescripción, cuando solicita evolución, cuando solicita compensación o incluso la inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, y ahí podríamos agregar también la solicitud de fraccionamiento, ¿no? Entonces, estas solicitudes, pues, prácticamente no contenciosas, también tienen que interponerse oportunamente y prácticamente se plantean solicitando en garantía el ejercicio de un derecho, ¿no? El derecho a solicitar algo ante la administración, como es la prescripción, la evolución, la compensación, ¿no? Inclusive vamos a ver que tienen un plazo para presentarse, ¿no? Si hablamos de devolución y compensación, hablamos del plazo de 4 años, ¿no? Para solicitarlo, ¿no? Y en el caso de la solicitud de inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, pues vamos a ver que es algo que si no se cumple, pues no se entiende que la entidad va a gozar de la exoneración. Es una formalidad necesaria para que pueda ya cumplir con esta formalidad y no ser, por ejemplo, en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, no pagar renta, ¿no? Entonces son escritos que se presentan también ante la administración tributaria, la solicitud de prescripción, de evolución. Inclusive vamos a ver que la administración tributaria ha adecuado algunos formularios para que los contribuyentes presenten estas solicitudes. Asimismo, tenemos el escrito de respuesta a las cartas inductivas, las más frecuentes, las cartas por incremento patrimonial o la presunción de que hay un incremento patrimonial, al igual, por ejemplo, que las cartas que les estoy comentando, que justo algunos colegas me han comentado que han estado llegando, estas cartas en las cuales se asume, ¿no?, que prácticamente la entidad, ¿no?, o la empresa o el contribuyente tiene renta de fuente extranjera que no ha declarado. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las ganancias que se tengan del exterior. Y como hay una presunción, no necesariamente está acreditado que sea una renta no declarada. Por eso lo importante, si no es una renta generada en extranjero no declarada, el contribuyente puede ejercer su derecho a dar respuesta a esta carta. Y en el caso de los ampliatorios, ¿no? Ahí me han preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo ya reclamé y quiero ampliar los argumentos, o de repente el contribuyente contrató otro abogado, otro asesor empresarial que quiere reforzar lo que se planteó en el reclamo? Hay que recordar que también, como en un escrito frecuente, podríamos hablar de los ampliatorios de reclamación o de recurso de reclamación, los cuales pues prácticamente se interponen ante la administración tributaria, se hace referencia al expediente, ¿no?, que ya se ingresó como reclamo y se pone en la sumilla escrito ampliatorio de reclamación, ¿no?, cuando nosotros vamos a ampliar nuestros argumentos respecto a una actuación que hemos tenido previamente, un acto que ha sido impugnado previamente. Asimismo, en el caso de la cobranza coactiva, lo que vamos a ver es que es usual que los contribuyentes, de acuerdo a una causal acreditada, puedan solicitar la suspensión o la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, siempre y cuando se presente la causal prevista en el artículo 119 del Código Tributario. Entonces, si yo tengo iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, por ejemplo, ahora que se está realizando en forma virtual y ya tenemos habilitada la mesa de parte virtual de la SUNAT, lo que va a corresponder es presentar el formulario 105011, ¿no?, en el cual lo lleno en forma virtual e invoco una causal de suspensión o conclusión o reducción del embargo, levantamiento del embargo, o de repente puede darse el caso que la cobranza está haciendo contra una persona distinta al obligado
es decir, algún supuesto que genere que la cobranza resulta manifiestamente improcedente. Entonces, esos casos también son frecuentes cuando uno tiene que cuestionar pues estas actuaciones del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Aunque vamos a ver que el cuestionamiento más eficaz, o sea, más que la suspensión o pedir la conclusión, es cuestionarlo a través de una queja ante el Tribunal Fiscal. Y se puede hacer en forma paralela, es decir, la presentación de la queja no desvirtúa o no excluye la presentación de un escrito de suspensión o conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Asimismo tenemos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el contribuyente ha presentado pues estas solicitudes no contenciosas, entiéndase la solicitud de devolución, de compensación o de prescripción, y sabemos que la administración tiene un plazo de 45 días hábiles para poder de alguna otra forma analizar el escrito presentado por el contribuyente, pero no lo hace, ¿no? ¿Qué pasa cuando transcurren 45 días hábiles sin que haya algún pronunciamiento de la administración? Bueno, vamos a ver que de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, los contribuyentes pueden optar por presentar una reclamación contra la resolución ficta negatoria de solicitud no contenciosa. Pues hemos puesto ahí escrito de reclamación contra resolución denegatoria ficta de solicitud no contenciosa. Asimismo, puede darse el caso que el inmueble o el bien que se está afectando con cobranza coactiva, pues es de propiedad de un tercero que es propietario antes que haya entrado la medida cautelar de embargo. Entonces, ahí lo que sucede es que esta persona, ¿no?, lo que va a hacer es presentar un escrito de intervención excluyente de propiedad, ¿no?, en el procedimiento de cobranza coactiva para evitar que ese inmueble o ese bien sea ejecutado, ¿no?, acreditando que es propietario antes de que traen la medida de embargo, ¿no?, antes que se inicie el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Y ahí tenemos ese escrito, se denomina escrito de intervención excluyente de propiedad. Asimismo, otro caso de escrito frecuente, sobre todo en el procedimiento de fiscalización, se da cuando un contribuyente, por ejemplo, no puede cumplir oportunamente con lo que le está siendo requerido por la administración tributaria. Entonces lo que hace es solicitar la prórroga, ¿no?, para la presentación o exhibición de documentos en el procedimiento de fiscalización. Y como había comentado sobre el final, pues prácticamente también tiene la potestad de presentar respuestas a esquelas de citación, cartas inductivas o cartas de comparecencia. Y en etapa de apelación, pues lo que vamos a ver es que el contribuyente, si por ejemplo el reclamo fuera denegado por parte de la administración, puede interponer recurso de apelación, ¿no? Asimismo, respecto de la apelación, puede ampliar sus argumentos a través de un recurso de apelación. Incluso podría apelar la resolución que declare improcedente la intervención excluyente de propiedad. También es una causal, por ejemplo, que el contribuyente podría utilizar para ampliar sus argumentos o incluso apelar la improcedencia de la intervención excluyente de propiedad. Y también podría presentar, por ejemplo, solicitud de aclaración, ampliación o corrección de fallo, ¿no? Estos son casos, por ejemplo, en los cuales los contribuyentes han sido notificados con la resolución del Tribunal Fiscal, pero aún así consideran que hay un aspecto que deba ser aclarado, ampliado, corregido, ¿no? Entonces, en esos casos lo que vamos a ver es que un escrito frecuente que se suscita, sobre todo respecto a estos procedimientos, es que podría presentarse una solicitud de aclaración, ampliación o corrección de fallo, ¿no? También tenemos el caso de escritos de queja que se pueden presentar respecto a actuaciones que prácticamente haya realizado la administración tributaria y que prácticamente el administrado, en este caso el contribuyente, cuestione a través de una queja. Ahí tenemos, por ejemplo, la queja por demora en elevar el expediente a apelación, que es muy frecuente, ¿no? Cuando, por ejemplo, la administración supera los 30 días hábiles que tiene para elevar el expediente a apelación ante el Tribunal Fiscal. Luego tenemos la queja ante el Tribunal Fiscal, por ejemplo, contra actuaciones que afecten el procedimiento de fiscalización, que lo había comentado, ¿no? O sea, ¿qué casos son frecuentes para presentar queja? Sucede que de repente la administración me está notificando requerimientos a pesar que ha transcurrido el año de la fecha en que yo cumplí con el primer requerimiento en su totalidad. Entonces, esa actuación que resulta irregular podría cuestionarse a través de una queja que se presente en este caso ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Asimismo, tenemos queja contra actuaciones que afecten el procedimiento, por ejemplo, de cobranza coactiva, ¿no? Le habíamos comentado cuando el embargo es mayor al monto de la deuda, cuando se susciten actuaciones que evidencien que prácticamente la cobranza coactiva se está realizando en forma irregular, ¿no? Pero yo creo que en este caso lo que corresponde también es verificar, ¿no?, si el procedimiento de cobranza coactiva
se está realizando adecuadamente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, ya cuando la deuda está en cobranza coactiva y no hay un argumento válido para cuestionarlo, por ejemplo, se ha notificado bien, la deuda se debe, yo lo que recomiendo es simplemente que se reclame o que se pague. No, perdón, que se fraccione o que se pague, porque ya si vamos a impugnar el acto administrativo fuera de plazo, nos van a declarar inadmisible y esto tampoco va a suspender el procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, así como presentamos la apelación, ¿no? En un plazo de 15 días hábiles que tenemos para presentar la apelación, contados del día siguiente, la notificación del acto administrativo, considerando días hábiles, podemos ampliar el recurso a apelación mientras que no sea resuelto el expediente, en ese caso por el Tribunal Fiscal, y también evaluar los mecanismos de queja contra actuaciones que afecten el procedimiento, la formalidad justamente del procedimiento. Y vamos a resumir un poco lo que estamos viendo, porque yo les había comentado que el código regula 4 procedimientos, ¿no? Y en estos 4 procedimientos, pues vamos a ver que las actuaciones que se pueden suscitar son completamente distintas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del procedimiento de fiscalización tributaria, ¿no? Ya les he comentado que la fiscalización termina siendo pues un procedimiento en el cual lo que se busca es efectuar una nueva determinación de la obligación tributaria. Y sobre eso, pues la administración tiene facultades discrecionales que están previstas justamente en el artículo 62 y siguientes del Código Tributario, por el cual puede solicitar documentación, exhibición de documentos, hacer cruce de información, toma de manifestación, incluso puede hacer lo que vendría a ser inventarios, verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, entre otros. Entonces, la fija termina iniciándose con lo que vendría a ser una carta de presentación de un requerimiento y culmina con la notificación de los valores, entiéndase la resolución de terminación, resolución de multa o orden de pago, ¿no? Entonces, sobre este procedimiento, ya vimos que el mecanismo idóneo para cuestionarlo sería la queja ante el Tribunal Fiscal, pero cuestionar aspectos formales. Y otro mecanismo de defensa que tenemos es dar respuesta oportuna a cada uno de los requerimientos que la Administración Tributaria nos va notificando, ¿no? La notificación del requerimiento implica la respuesta a un requerimiento y así hay que estar dentro de este procedimiento que básicamente, como ustedes han podido darse cuenta, es un procedimiento probatorio, ¿no? O sea, en el cual lo que se va a buscar es que el contribuyente sustente con la mayor documentación probatoria que las operaciones efectivamente se han realizado. Luego tenemos el procedimiento contencioso tributario, que es un procedimiento que se inicia con la interposición de una reclamación contra el acto reclamable, que puede ser una resolución de terminación, una resolución de multa, un orden de pago, una resolución de pérdida de fraccionamiento o cualquier acto que esté vinculado con la determinación de la obligación tributaria. También sea caso de reclamación contra, por ejemplo, la resolución de comiso, resolución de cierre temporal de establecimiento, resolución de internamiento temporal de vehículos o cierre de oficinas profesionales, ¿no? Entonces también son actos impugnables a través de la reclamación y en caso el contribuyente no tenga un pronunciamiento favorable por parte de la administración, ¿qué haría en este caso la potestad de presentar la apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿no? El escrito de apelación, recuerden que es un escrito que se presenta ante la administración para que lo eleve al Tribunal Fiscal. Para ese plazo que tiene la administración para que se eleve el expediente al Tribunal Fiscal es de 30 días hábiles y el plazo que tengo yo para apelar, como ya he comentado, es de 15 días hábiles, ¿no? Asimismo, tenemos el procedimiento no contencioso tributario, ¿no? Que es un procedimiento en el cual, pues prácticamente lo que hacemos nosotros, lo inicia el contribuyente en ejercicio de su derecho de petición, ¿no? Puedo pedir prescripción, devolución, compensación, fraccionamiento o cualquier otra solicitud que desee presentar el contribuyente que prácticamente amerite un pronunciamiento por parte de la administración tributaria. En el cuarto punto vamos a ver, por ejemplo, el procedimiento de cobranza coactiva, el cual es un procedimiento en el cual ya tenemos una deuda que resulta exigible coactivamente y que seguramente va a dar lugar a una notificación. O sea, ¿cómo se inicia la cobranza coactiva? La cobranza coactiva se inicia con la notificación de una resolución de ejecución coactiva, la cual tiene un mandato de pago de 7 días hábiles, ¿no? O sea, 7 días hábiles que tiene el contribuyente para presentar, ¿no? O pagar la deuda, o incluso puede fraccionarla, pero recuerden que el fraccionamiento no suspende la cobranza, pero básicamente son 7 días hábiles bajo apercibimiento de la ejecución forzosa, es decir, ya trabar embargos, el más utilizado en forma de retención, sea en cuenta bancaria, embargo por cuenta de tercero o embargo respecto a inmueble. Entonces, vamos a ver que estos procedimientos de cobranza coactiva es un procedimiento que se inicia solamente cuando tenemos una deuda que resulta exigible coactivamente. Y prácticamente las causales
de suspensión y conclusión del procedimiento de cobranza activa la vamos a encontrar justamente en el artículo 119 del Código Tributario, ¿no? Entonces, estos 4 procedimientos, lo que vamos a hacer a continuación es que tienen mecanismos de defensa que vamos a presentar a través de recursos, de escritos o incluso la queja para poder cuestionar cada uno de ellos, ¿no? Son procedimientos tributarios recogidos como tales según lo que establece el artículo 112 del Código Tributario. Ahí en el caso de la fisca, ¿no? La facultad de verificación y fiscalización, vamos a encontrar pues 3 procedimientos: la fisca definitiva, la fisca parcial y la fisca parcial electrónica, ¿no? Dependiendo cómo se inicie o qué aspecto es el que va a ser materia de fiscalización, vamos a estar frente a uno u otro procedimiento, ¿no? Hay que recordar que la fisca parcial electrónica lo que implica es que todo se va a realizar vía notificaciones en clave SOL, ¿no? Hay que recordar también que a la fecha no hemos tenido un caso de fiscalización parcial electrónica. Lo que hemos tenido, por eso ahí se confunde mucho el término cuando se habla de fiscalización electrónica, es casos en los cuales la administración ha notificado en forma virtual o a través de medios electrónicos actos administrativos, ¿no?, que podía ser notificado en forma presencial, pero ha utilizado la forma de notificación que establece el inciso B del artículo 104 del Código, ¿no? Pero no necesariamente es una fisca electrónica, una fisca parcial electrónica. La fisca parcial electrónica, ¿cómo se inicia? Según lo que establece en este caso el Código Tributario, la fisca parcial electrónica se va a iniciar con la notificación de una carta y una liquidación preliminar del tributo a regularizar, ¿no? Por eso lo que se dice es que la fisca parcial electrónica, pues prácticamente se va a empezar a aplicar cuando toda la información que pueda optar la administración para fiscalizar al contribuyente se pueda conseguir en forma virtual. Hablemos de comprobantes de pago electrónicos, hablemos de libros o registros electrónicos, cruce información sobre información que esté dispuesta a través de mecanismos electrónicos o similares, ¿no? Por eso lo que se dice también es que en el caso de la fiscalización parcial electrónica se inicia con la notificación de una carta y una liquidación preliminar del tributo a regularizar, ¿no? Ese es el caso del procedimiento de fiscalización parcial electrónica, que inclusive tiene un plazo máximo de duración, no puede extenderse más de 30 días hábiles y básicamente vamos a ver que se le da al contribuyente 10 días hábiles para poder dar respuesta a esta liquidación preliminar del tributo a regularizar y la administración tiene 20 días hábiles para pronunciarse, o mejor dicho, emitir la resolución de terminación o la resolución de multa correspondiente. En el cuarto punto les he indicado lo que es el procedimiento de verificación tributaria, pero como les digo, en realidad no es un procedimiento. Yo le estoy dando la categoría de procedimiento, pero es usual, sobre todo cuando sale notificación de cartas inductivas, esquela de citación, esquela de comparecencia. Son actos, yo diría que más que un procedimiento, una facultad de verificación o efectuar el control de obligaciones tributarias a cargo de la administración. Y los mecanismos de defensa, un poco para entrar al tema de los escritos, van a variar respecto a qué procedimiento estemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del procedimiento de verificación o fiscalización, vamos a ver que el remedio procesal para poder cuestionar la queja ante el Tribunal Fiscal, en el caso del proceso o procedimiento contencioso tributario, el recurso de reclamación que se presenta ante la Administración Tributaria que emitió el acto administrativo y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. En el caso del procedimiento no contencioso tributario, ya habíamos comentado, ¿no?, que se inicia con una solicitud que presenta el contribuyente, puede dar lugar, por ejemplo, a un recurso de apelación si es que el acto que sea, o mejor dicho, el acto que emite la administración es desfavorable para los intereses del contribuyente, y de una reclamación previa cuando la respuesta ha sido respecto de una solicitud de devolución. La norma señala que la resolución que niega la devolución es un acto reclamable y posteriormente apelable, ¿no? Entonces, en el caso no contencioso, el mecanismo de defensa que vamos a ver es básicamente a través de una apelación o una reclamación previa si es que es un expediente de devolución. Si hay un cuestionamiento, por ejemplo, alguna omisión, algún vicio del procedimiento en una fiscalización que se ha llevado a cabo como consecuencia de una solicitud de devolución, ese cuestionamiento se puede hacer a través de la presentación de una queja ante el Tribunal Fiscal. Y finalmente, en el caso de la cobranza coactiva, como ya lo había comentado, el contribuyente lo que va a optar seguramente es por presentar un escrito de suspensión o conclusión de cobranza coactiva, pero en paralelo también puede presentar una queja ante el Tribunal Fiscal
cuestionando si la cobranza coactiva se realizó en forma irregular. Pero como les digo, si no hay manera, o sea, si no hay argumento de cuestionar la cobranza coactiva, lo que debería hacer el contribuyente es pagar o fraccionar la deuda. Porque ¿para qué vamos a quejarnos si el procedimiento se ha seguido adecuadamente, si la deuda es exigible, si prácticamente los valores han sido notificados a través de vía notificaciones solo en forma presencial? Es decir, no hay algún aspecto que sea materia de cuestionamiento por parte del contribuyente ante la administración tributaria. Algunos escritos que vamos a ver tienen que ver con respuestas a cartas inductivas, ¿no? Como ustedes van a observar, vamos a ver un modelo o una carta, por ejemplo, en la cual se ha notificado al contribuyente, ¿no?, una carta inductiva, ¿no?, y cómo esto se puede cuestionar a través de estos escritos, ¿no? Vamos a verlo entonces. Ahí tenemos un modelo de respuesta a carta inductiva, ¿no?, que prácticamente se notificó, ¿no?, como consecuencia de que prácticamente el contribuyente había sido notificado porque había verificado la administración del PLAME y de sus declaraciones virtuales que tenía más personal en planilla, perdón, más personal que emite recibos honorarios en comparación con el personal de planilla. Entonces le notificó esta supuesta inconsistencia, ¿no?, que prácticamente se había verificado, ¿no?, del personal de planilla con los de cuarta, y en función a eso le estaba diciendo, ¿no?, al contribuyente que debía subsanar, pagar la renta de quinta no declarada o no pagada, ¿no?, al advertir pues esta inconsistencia, ¿no?, con una carta que en realidad no tenía mucho sustento legal, porque la norma no señala que yo tenga que tener más personal en planilla que por locación de servicios, ¿no? Por lo menos la norma tributaria no lo señala así. Entonces, ante esta carta que llegó pues a la empresa, lo que se hizo fue contestarlo, y ustedes pueden observar en la gráfica el modelo de respuesta a carta inductiva, ¿no?, en la cual se señala pues directamente los datos de la empresa, ¿no?, una sociedad nacional de capacitación, el domicilio fiscal de la empresa, no hemos sido notificados con la carta inductiva, mediante la cual la administración nos comunica que como consecuencia de los cruces de información ha identificado, ¿no?, ingresos declarados a través del PDT 21 o la planilla electrónica de enero a diciembre de 2014, en la cual se determina que las actividades son realizadas con un número reducido de trabajadores afectos a rentas de quinta y un número mayor de trabajadores afectos a renta de cuarta categoría, ¿no? Entonces, al momento que se analizan los argumentos, por ejemplo, se le explicó, ¿no?, que la norma tributaria no señala que haya una obligación por parte de las empresas de verificar que su personal tenga una mayor proporción en planilla que los de cuarta. Eso ya queda a discreción de cada empresa, de la forma de contratación. Claro que podría originar de repente alguna acotación por parte del SUNAFIL si es que verifica, ¿no?, que el personal que esté emitiendo recibos pues prácticamente debe estar en planilla, ¿no? Entonces, en estos casos lo que se solicita, lo que se exige es que prácticamente sobre las obligaciones que se están verificando por parte de los contribuyentes, si la norma no señala expresamente una obligación, simplemente no hay que cumplirlo. La norma no señala en ese caso que más personal tendría que haber, ¿no?, por parte de la empresa, los que están en planilla en comparación con los de cuarta, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho simplemente es tratar de indicarle al contribuyente, ¿no?, de qué manera puede él, ¿no?, subsanar alguna omisión que en este caso no se había acreditado. O sea, no hay una omisión porque el personal de planilla y el de cuarta puede ir variando. Por eso, cuando se contesta la carta, se dice en consecuencia los ingresos declarados por parte de la empresa, ¿no?, durante el ejercicio tributario 2014, tanto en el PDT 21 como en el PDT 601, que es la planilla electrónica, se encuentran calificados correctamente en relación a la renta del trabajo, ¿no?, de los servidores que nos prestaron en dicho ejercicio sus servicios en forma independiente, por la cual nos emitieron pues los recibos por honorarios, ¿no?, así como respecto al personal en planilla de la empresa, a los cuales se les emitió la respectiva boleta de pago. Es decir, se le aclara a la administración que no había obligación de diferenciar entre la cantidad del personal que emite recibos y la cantidad del personal que está en planilla. Por lo tanto, como no es un acto impugnable, la carta inductiva no es un acto por el cual
yo pueda presentar, por ejemplo, un recurso de reclamación, un recurso de apelación, porque simplemente son actos que se emiten como consecuencia, pues, de esta facultad de verificación o control de obligaciones, ¿no? Lo que hacemos es dar por atendido, en este caso, la carta inductiva del 6 de octubre de 2015, en el plazo de días hábiles que se había otorgado, al haber sustentado documentariamente y con los fundamentos legales correspondientes la correcta calificación de los ingresos de los trabajadores y de los locadores por servicios, ¿no? Se adjunta la carta inductiva, recibos por horarios, el PET, la planilla electrónica, es decir, simplemente para dejar constancia que esa inconsistencia o supuesta inconsistencia no tenía ningún sustento legal, ¿no? Es más, recuerden ustedes que la respuesta a carta inductiva se hace para que quede constancia de algo, ¿no? Algunos, por ejemplo, podrían decir, si es que es obligatorio responder a la carta inductiva, en realidad no es obligatorio, y tampoco la no contestación a la carta inductiva o la no respuesta a la carta inductiva tampoco genera alguna omisión, alguna multa aplicable, ¿no? Luego nos llegó esta carta, por ejemplo, es una carta que llegó en el año 2018, ¿no? Un contribuyente que prácticamente se dedicaba a realizar operaciones con empresas de las cuales se encontraba vinculada económicamente, casos en los cuales, por ejemplo, la empresa domiciliada pues estaba en Chile, ¿no? La no domiciliada está en Chile, la domiciliada en Perú, y prácticamente la SUNAT le notifica esta carta porque advierte que de la revisión de este formulario virtual, el 617, que es otras retenciones, había concluido que no se había aplicado la tasa correcta para las retenciones a los sujetos no domiciliados, ¿no? Entonces ahí lo que le dice es, mediante la presente le informamos que como parte de nuestra labor de fiscalización, en la SUNAT estamos programando la aplicación de diversas acciones de control. Por ello, consideramos muy importante comunicarle que, según la información registrada, presenta la siguiente inconsistencia. ¿Cuál es la consistencia? Una retención menor de impuesto a la renta sobre esta renta. Ahora, sobre este tema hay que advertir lo siguiente, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, nosotros como contribuyentes vamos a advertir alguna omisión, algún error que se haya presentado en este caso, ¿no? Respecto a la administración tributaria, si es que hemos aplicado una tasa que no correspondía, ¿no? Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, las empresas, ¿no? Han aplicado correctamente sus obligaciones tributarias y por eso simplemente la administración les ha dicho, oiga, usted ha retenido un porcentaje que no correspondía a retener, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho en esos supuestos, ¿no? Es que prácticamente la empresa, en este caso, habría aplicado una retención que no correspondía o que no resultaba aplicable, ¿no? En la práctica es usual, por ejemplo, que esto ocurra o que esto suceda como consecuencia de que el formulario 617, que es otras retenciones, no establece, por ejemplo, un rubro para consignar una tasa diferenciada, por ejemplo, cuando la empresa realiza operaciones con otra empresa domiciliada en un país con el cual Perú ha suscrito un convenio para evitar la doble imposición. Entonces, en esos casos, simplemente lo que se dice es, aquí lo que nosotros tenemos es un supuesto en el cual la empresa pues ha retenido correctamente y no debía aplicar la tasa de retención del 30%, sino en este caso la tasa de retención del 15% como tasa máxima que se da de acuerdo a la aplicación o a las reglas del convenio, ¿no? Las reglas del CDI, ¿no? Entonces, en esos casos, pues lo que se ha dicho es que estas obligaciones que se suscitan con las empresas básicamente tienen lugar a este tipo de cartas inductivas, ¿no? En las cuales prácticamente se le comunica que habría una omisión. Y sobre esa carta, o mejor dicho, lo que planteamos nosotros en esta respuesta a la carta inductiva fue lo siguiente, ¿no? Nosotros somos la empresa importadora y distribuidora Macrotel, ¿no? Con domicilio fiscal en la avenida Arequipa, distrito de Miraflores, ¿no? Debidamente representada por su representante legal, y hemos sido notificados con la carta inductiva mediante la cual la SUNAT nos exige regularizar la omisión, ¿no? En la aplicación de la tasa impositiva a lo que es la retención al no domiciliado por haber practicado la retención por una tasa menor a la que corresponde. Conclusión que SUNAT sustenta en el detalle de otras retenciones consignado en nuestras declaraciones juradas de operaciones con sujetos no domiciliados. Sobre el particular se menciona lo siguiente. Nuestra empresa no tiene monto a regularizar por operaciones realizadas con sujetos no domiciliados, toda vez que no resulta aplicable la tasa de retención del 30% por servicios prestados por sujetos no domiciliados, en tanto esto se originó con un préstamo, con una empresa con la cual está domiciliada en un país con el cual tenemos un CDI, ¿no?
O sea, le indicamos, no cabe indicar que la empresa vinculada que nos otorgó este préstamo y que genera renta como consecuencia de los intereses pactados se encuentra domiciliada en Chile, motivo por el cual resultaría aplicable el CDI, ¿no? Para evitar la imposición, el cual dispone en cuanto a la generación de rentas provenientes de financiamiento, ¿no? Lo siguiente. Por lo tanto, lo que pasa es que ahí se le pone, por ejemplo, la base legal en la cual, de acuerdo al convenio, no se podía aplicar una tasa mayor al 15%, ¿no? Entonces, no tenía sentido que la empresa regularice esta omisión notificada por SUNAT, ¿no? Por carta inductiva, por una tasa de retención del 30% si no tenía que aplicar la tasa del 15%. Por lo tanto, se solicita se dé respuesta, o sea, se considera atendido lo señalado en la carta inductiva dentro del plazo, amparando pues la facultad de verificación o fiscalización tributaria. Simplemente para dejar constancia que hemos cumplido con absolver esta carta inductiva. Por lo tanto, la retención que nos están notificando el 30 no resultaba aplicable. Esta es una esquela, bueno, más que una esquela, una especie de carta inductiva que llegó a un contribuyente en Trujillo. Como ustedes pueden observar, le observan que ha llevado con atraso mayor al permitido los libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por leyes, reglamentos o por resolución de SUNAT, ¿no? Que es por actos que se vinculan con la tributación. Ahí vemos el registro de compras, el registro de ventas e ingresos, ¿no? De los periodos que van de enero a junio del 2018, ¿no? Entonces, estos son casos en los cuales, pues, prácticamente las empresas, ¿no? Han sido notificadas por omisiones vinculadas con atraso, llevado a los libros con plazos mayores a los establecidos previamente. Y lo que se ha señalado en estos supuestos es que se habría cometido, pues, una infracción, una omisión tributaria que el contribuyente debió regularizar, ¿no? En este caso, pues, simplemente lo que se verificó es que la empresa no había cumplido, ¿no? Con presentar los libros o llevarlos dentro de los plazos mayores de atraso permitidos, ¿no? Por lo tanto, había cometido, pues, una infracción y lo que se hizo fue recomendarle que se acoja al régimen de gradualidad para poder de alguna otra forma disminuir, ¿no? El monto a pagar por parte de la omisión. En este caso, la omisión de no llevar los libros dentro de los plazos máximos establecidos, ¿no? Es decir, que subsane la omisión. Y esta es otra carta, no sé si se puede visualizar bien, pero lo resumo. Es una carta en la cual, por ejemplo, esta sí es una esquela, en la cual SUNAT verifica que prácticamente la empresa, ¿no? Había, o SUNAT había verificado los registros electrónicos o registros de compras electrónicos, que la empresa había utilizado crédito fiscal, ¿no? Respecto a comprobantes de pago emitidos por un sujeto que tenía la condición de emisor electrónico, pero que había emitido comprobantes de pago físicos, ¿no? Entonces le dicen al contribuyente que no estaría facultado, en este caso, para aceptar o deducir el crédito fiscal con comprobante de pago físicos respecto a un emisor electrónico. Por eso la acotación es la siguiente. Y le dicen, nuestros sistemas han detectado que en su registro de compras electrónico usted ha anotado comprobantes de pago que no pueden ser utilizados para sustentar gasto-costo, debido a que en la fecha en que fueron emitidos, sus emisores tenían la condición de no habidos. Por lo tanto, no puede hacer uso del crédito fiscal vinculado con dichos comprobantes de pago. Entonces, la acotación o la observación que se hace es básicamente en función al tipo de documento que sustenta el uso del crédito fiscal. En este caso, la empresa no estaba facultada o habilitada para deducir, en este caso, gasto con la gasto-costo que dé derecho al crédito fiscal si el comprobante era un comprobante físico, a pesar que el emisor era un emisor electrónico. Sobre esta carta, vamos a ver, por ejemplo, que, bueno, ahí lo que se les dijo, siguiendo el mismo formato del escrito anterior, ¿no? Que hemos visto, que lo estamos viendo en la gráfica, es que prácticamente la norma, lo cual es muy cierto actualmente, no señala expresamente que el comprobante de pago emitido por un sujeto no da derecho al uso del crédito fiscal, ¿no? Lo decía hasta febrero de 2008, ¿no? Pero la interpretación que ha hecho el tribunal sobre ese tema es que si bien se modificó el artículo 19, inciso B de la ley del IGB, lo que tenemos es que de acuerdo al inciso A del artículo 18 de la ley, al no ser gasto-costo para efecto de un impuesto a la renta, tampoco haría derecho al crédito fiscal. Pero ahí se le dijo al cliente que seguramente SUNAT en una fisca podría, o sea, si inicia una fisca, podría basarse en ese marco legal y podríamos nosotros basarnos en que al día de hoy, pues la norma ya no lo regula expresamente.
En cuanto a los escritos vinculados con la fiscalización, por ejemplo, yo les había comentado que si hay una actuación irregular en la fiscalización, lo que corresponde es presentar una queja, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos un caso en que el contribuyente presentó una queja contra un procedimiento de fiscalización parcial, ¿no? Porque prácticamente le estaban pidiendo documentación de periodos ya prescritos, ¿no? Y además le estaban desconociendo el saldo a favor arrastrable, para efectos de su uso, ¿no? O su compensación contra deuda tributaria. Y el modelo de queja que hay que presentar es el siguiente, ¿no? Esta queja, por ejemplo, va dirigida al Tribunal Fiscal y en la sumilla se consigna queja contra la administración tributaria, contra el procedimiento de fiscalización parcial porque había involucrado documentación correspondiente a periodos prescritos. Vean ustedes que esta sumilla es en función a la queja que va al Tribunal Fiscal. La empresa se llama, en este caso la empresa Automotores Mopal. Presentamos justamente los datos del contribuyente, hablamos de su domicilio, el dato del representante legal de la empresa, y ahí decimos, ¿no? Que hemos tomado conocimiento de la notificación de un requerimiento emitió el 26 de enero de 2018, mediante el cual la administración ha procedido a requerirme diversa documentación vinculada, ¿no? Con mis obligaciones tributarias del periodo 2015-2018 por IGB, en este caso que corresponde a la correcta determinación, bueno, no para SUNAT, de lo que vendría a ser el uso del crédito fiscal, ¿no? Ahí está. En el contenido, justamente del requerimiento, en la página 9, SUNAT refiere que con el fin de verificar el saldo a favor del IGB del periodo anterior por el contribuyente, ¿no? En el periodo de enero de 2015, a través del PET 621, se efectuó el seguimiento de los periodos de enero de 2013 a diciembre de 2014, que en virtud del artículo 25, identificando que la empresa tiene anotado en el registro de compras adquisiciones grabadas destinadas a ventas grabadas, a ventas no grabadas y operaciones comunes, ¿no? Lo que pasa es que en este caso lo que la administración estaba pretendiendo era desconocer el uso del crédito fiscal, amparándose en que la empresa tenía conocimiento de que las ventas grabadas se iban a producir 3 o 4 meses después, y esa era la razón por la cual la empresa no estaba facultada a hacer la prorrata del crédito fiscal, es decir, utilizar parte del IGB de las facturas de compra, ¿no? Pero además le había señalado en este requerimiento que en caso no presentase la documentación que correspondía a los periodos o a los saldos que pertenecían a periodos ya prescritos, le iba a generar un desconocimiento del saldo arrastrable de los 298.000 soles, ¿no? En ese sentido, SUNAT concluye que no sustentar lo solicitado se procedería a considerar el saldo a favor como cero, según lo determinado por dicha entidad, ¿no? Y bueno, ahí ponemos un poco el argumento, ¿no? Atendiendo lo que nos están observando, a través de este escrito cuestionamos la actuación de la administración de desconocer el saldo a favor acumulado entre diciembre de 2014 aplicable a enero de 2015 en adelante, sin mayor sustento alguno, y comprendiendo entre el periodo fiscalizado a lo que vendría a ser 2013 a diciembre de 2014, que claro, para ese periodo ya se encontraba prescrito. Por lo tanto, ahí lo que se solicitó fue que se declare fundada la queja, ¿no? Que la administración dé por concluido el procedimiento de fiscalización por haberse identificado actuaciones irregulares, y también lo que se indicó fue que prácticamente se impida o de alguna otra forma se deje sin efecto esta pretensión de desconocer el arrastre, ¿no? Del crédito fiscal o la prorrata que había efectuado la empresa. Ahí está. Solicitamos la emisión de la resolución que respuesta nos solicitó. Este es para respecto a la evolución del saldo a favor del exportador. Esta es la queja que se presentó, ¿no? ¿Cómo resolvió el Tribunal Fiscal? Bueno, sobre este caso, el Tribunal, en la resolución 832 de la Sala Q 2018, analizando la controversia, pues dice que aquí lo que se verifica es que estamos ante una fiscalización de enero de 2015 a diciembre de 2017, ¿no? En el cual, sobre una interpretación errada del 25, la administración pretende desconocerle al contribuyente la prorrata del crédito fiscal. Pero la base legal que utiliza el Tribunal Fiscal la vamos a ver a continuación, ¿no? Cuando el Tribunal analiza las quejas para saber si efectivamente son fundadas o infundadas, parte el análisis del artículo 155 del Código Tributario, en el cual se establece pues las reglas que deben seguir los contribuyentes, ¿no? Prácticamente si es que hay una actuación, un procedimiento que afecte lo que señala el Código, la Ley General de Aduanas, su reglamento, las disposiciones administrativas en materia aduanera, ¿no? Y el artículo 62, un poco para analizar la queja, porque es el artículo que le da las facultades discrecionales a la administración tributaria para verificar sus actuaciones, ¿no? La facultad de fiscalización, que incluye inspección, investigación y el control de obligaciones tributarias
incluso para aquellos sujetos que cuenten con exoneración o inafectación, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para lo que vendría a ser la queja, ¿no? Y ahí analiza el tribunal, ¿no? Como ustedes pueden observar, lo que se planteó fue la nulidad de lo que se había establecido mediante requerimiento. Ahí lo que vemos es lo siguiente. Prácticamente lo que dice en ese sentido respecto a que se declare la nulidad del requerimiento al sostener que mediante dicho requerimiento la administración pretende desconocerle pues el saldo a favor de periodos anteriores a enero de 2015 sobre la base pues de una interpretación errónea, ¿no?, del artículo 25 al considerar que tiene un crédito inexistente, ¿no?, lo que según indica implica pues fiscalizar periodos prescritos no comprendidos en el proceso de fiscalización, ¿no? Cabe señalar que dichos argumentos se encuentran vinculados directamente con los reparos, ¿no?, que la administración puede determinar como resultado de la referida fiscalización, lo cual, de acuerdo al criterio antes expuesto, no corresponde que sea analizado en la vía de la queja, sino a través de la interposición de un recurso impugnativo, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué llega a esa conclusión la administración tributaria? Porque recuerden que en este caso habíamos comentado que la queja cabe contra aspectos formales, ¿no? Entonces, si yo estoy cuestionando que me están desconociendo el saldo, el crédito fiscal, como consecuencia de un mal arrastre o una interpretación, digamos, que no es la adecuada respecto a lo que vendría a ser la prorrata, pues vamos a ver que en este caso es un aspecto de fondo, por eso declara improcedente la queja. Entonces, cuando nosotros cuestionamos aspecto de fondo, hay que recordar que la queja podría resultar improcedente porque no estamos cuestionando aspecto de forma que sí es materia de una queja contra el procedimiento de fiscalización tributaria, ¿no? Y ahí también tenemos el modelo de respuesta a lo que establece el artículo 75 del Código Tributario, ¿no? Sucede que la administración podría notificar al contribuyente las conclusiones a las cuales llegó en el procedimiento de fiscalización y en función a eso el contribuyente dar un escrito de respuesta, ¿no? Bueno, este es un escrito de respuesta en el cual prácticamente le habían reparado al contribuyente diversos gastos, ¿no? Por eso ahí la sumilla dice respuesta a requerimiento del procedimiento de fiscalización definitiva. Hay que hacer referencia también a la carta de presentación. O sea, todos los datos de identificación del expediente habría que indicarlos, ¿no? A quién va dirigido en este caso, el auditor de la SUNAT que está prácticamente señalado en los documentos de la fiscalización. Ahí tenemos la contribuyente, ¿no?, con número RUC, domicilio fiscal, habiendo sido notificada por ese requerimiento en el cual le dicen que formule sus conclusiones a la fiscalización y se le otorga un plazo para efectuar sus descargos, ¿no?, por IGB y renta del 2013-1 a 2013-12, ¿no? Los reparos, ¿cuáles habían sido? Bueno, diferencia entre lo registrado en compras y lo que había declarado la contribuyente, ¿no? Entonces, ahí lo que señalamos es, en cuanto al reparo, cabe señalar que la SUNAT no ha considerado que la diferencia entre lo declarado y lo registrado corresponde al uso del crédito fiscal, condicionado pues a las obligaciones formales para su deducción, ¿no? Lo cual implica que lo que se consigna en el comprobante pago que se ha anotado en el registro de compras no necesariamente coincida con lo declarado en un determinado periodo, siendo que ante la duda o cuestionamiento por parte de la SUNAT de la referida anotación, ¿no?, ha podido solicitar información que permite identificar tal diferencia, ¿no?, lo cual no hizo. Y al no hacerlo, pues carece de sustento, ¿no? Por lo tanto, se solicita que se dé por atendido ese requerimiento, ¿no?, el cual pone en evidencia la nulidad de dicho requerimiento. Entonces, también tenemos casos en los cuales pues, los contribuyentes lo que pueden hacer es cuestionar, ¿no?, los actos previos a la notificación de la resolución de determinación, a lo que vendría a ser la notificación de la resolución de determinación o resolución de multa, ¿no?, más que todo cuestionando actuaciones que resulten de alguna otra manera que afectan lo que es la forma, ¿no?, del procedimiento y que eso también permita tener ya un antecedente, ¿no?, que se va a verificar, ¿no?, como consecuencia de la posterior notificación de los valores, en los cuales lo que va a corresponder, como habíamos comentado, es presentar el recurso de reclamación o el recurso de apelación en caso se pierde el reclamo. Cuando hablamos de escritos vinculados con el contencioso, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender cómo se da el contencioso tributario, ¿no? En la etapa administrativa, lo que es la etapa de reclamación y apelación, hay que recordar que no existe recurso de nulidad. La nulidad básicamente forma parte de un procedimiento en el cual nosotros cuestionamos, por ejemplo, lo que es la etapa de reclamación o apelación. O sea, el argumento para reclamar o apelar puede ser que el acto es nulo. Por eso ahí planteamos la nulidad.
Igual pasa, por ejemplo, en etapa judicial, en la cual el cuestionamiento se da a través de la interposición de la demanda contencioso administrativa, ¿no? Y el proceso contencioso administrativo se da de la siguiente manera. O sea, tenemos un acto reclamable, que puede ser una resolución de terminación, una orden de pago, una resolución de multa. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el acto que, mejor dicho, el ejercicio del derecho, que es interponer ya la reclamación. Se emite una resolución administrativa contra la cual corresponde presentar apelación, y finalmente la resolución del Tribunal Fiscal que da respuesta, ¿no?, a la apelación. Entonces, el circuito que hay que seguir es el que estamos viendo a continuación, ¿no? Desde el acto reclamable para su impugnación ante una reclamación, y en el caso de lo que vendría a ser la apelación en el plazo de 15 días hábiles, que prácticamente se da como consecuencia, ¿no?, de que el contribuyente perdió el reclamo, ¿no?, la potestad de poder cuestionar esos actos en el contencioso tributario. Y ahí tenemos un modelo de recurso de reclamación, por ejemplo. ¿Qué aspectos hay que considerar? La sumilla. Bueno, actualmente hay que señalar que muchos de estos escritos se pueden presentar en forma virtual. Ya la SUNAT y el Tribunal Fiscal han habilitado la mesa de parte virtual, ¿no?, tanto para la presentación de lo que es la reclamación, la apelación, la queja, los ampliatorios o las solicitudes de declaración, corrección o ampliación de fallo. Por lo tanto, la sumilla va a indicar lo siguiente, ¿no? Recurso de reclamación contra resolución de terminación. Ahí tenemos el nombre de contribuyentes, los datos generales, ¿no? En este caso, lo que vendría a ser el detalle de su domicilio fiscal, representante legal, ¿no? Y prácticamente lo que vendría a ser el detalle, el reclamo, ¿no? El presente escrito, amparándonos pues en el artículo 135 y siguiente del Código Tributario, que fuera modificado por el Decreto Legislativo 953. Lo que vamos a hacer es interponer recurso de reclamación contra resolución de terminación, resolución de multa que se ha emitido por haber incurrido pues en infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario. Por lo tanto, se interpone dentro de los 20 días hábiles que señala la norma, ¿no? Ahí vemos los fundamentos de hecho, ¿no? Por ejemplo, los fundamentos están aquí básicamente, ¿no? El reparo que se había hecho por exceso de gasto de representación. Sucede que aquí la administración concluyó que lo que la empresa había mandado como gasto de publicidad no era gasto de publicidad, sino era un gasto de representación al estar dirigido exclusivamente a clientes o personas que están vinculadas directa o indirectamente con la empresa. Hay que recordar que los gastos de representación para efecto de impuesto a la renta tienen un límite del 0,5% de los ingresos netos hasta un tope de 40 UITs. Entonces, si yo excedo el límite, el exceso del límite tendría que ir prácticamente como una adición. Y hasta el tope sí podría ir como gasto deducible. Por eso lo que llamó la atención aquí fue prácticamente por qué la administración no había reparado. El reparo que hace la administración no es porque el gasto no esté sustentado, sino básicamente fue porque al calificar la administración tributaria como gastos de representación, pues prácticamente lo que habíamos tenido era un desconocimiento a un porcentaje pues, de este tipo de gastos, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a ver es que como parte del desarrollo, ¿no?, de esta argumentación del reparo, primero señalamos la base legal, que es el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es el artículo que recoge lo que nosotros conocemos como el principio de causalidad, el cual permite que las empresas puedan deducir o restar en determinación de su renta neta los gastos que están vinculados con el mantenimiento de la fuente productora de renta o con la generación de ganancia de capital. Recordar también que el último párrafo señala que para la deducción de los gastos, pues tenemos que verificar cuáles son los criterios adicionales que establece la norma, como es la razonabilidad, la proporcionalidad y la generalidad. En este caso, lo que el gasto tiene que cumplir son las formalidades respectivas y la empresa lo habría cumplido. Por eso la empresa, al hacer un gasto dirigido a la masa real de consumidores o potencial de consumidores, pues prácticamente no los podía considerar como gasto de representación, sino como gasto de publicidad. Y entonces ese fue el argumento por el cual, vamos a ver ahora lo que se dijo, ¿no? Se solicita que se declare fundado el reclamo contra la resolución de terminación y se deje sin efecto pues dichos valores, y mucho menos no se ha acreditado que se haya cometido la infracción prevista, el numeral 1 del artículo 178, ¿no? Luego, en el caso de los ampliatorios, ¿no?, tenemos un modelo de recurso, o mejor dicho, de solicitud o de ampliatorio de reclamación contra una resolución de terminación, ¿no? Ahí tenemos el caso de la empresa, ¿no?, servicios médicos estéticos, ¿no?, su domicilio, su RUC, los datos que identifican a la empresa. Vemos también lo que vendría a ser en este caso
el desarrollo del escrito. Con fecha 5 de mayo interpusimos recurso de reclamación contra estos valores, ¿no? Al no estar de acuerdo con los reparos efectuados, que se consignó pues prácticamente para desconocer estas operaciones, ¿no? Y el desconocimiento de las mismas, pues prácticamente, en tanto la administración ha considerado que se ha afectado el derecho de defensa del contribuyente, por lo que hacemos es ampliar nuestros argumentos a través de un escrito ampliatorio de reclamación. En atención a ello, por eso decimos ampliamos nuestros argumentos diciendo lo siguiente: la administración ha desconocido la causalidad de los gastos de los periodos 2005-1 a 2005-2, es decir, todo el año 2015, al haber concluido que no ha sustentado con documentación fehaciente y suficiente los gastos de seguridad legal y tributaria, los servicios básicos de teléfono, servicios de publicidad, publicaciones, otros servicios prestados por terceros, el caso del peaje, el parqueo, el estacionamiento, entre otros, ¿no? La SUNAT ha desconocido en forma arbitraria, ¿no?, que los servicios observados cumplen con el principio de causalidad y son necesarios para el mantenimiento o generación de la fuente productora de la renta, ¿no? Toda vez que los mismos permiten el normal desarrollo de las actividades de la empresa y a su vez cumplen con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad del gasto, es decir, cumplen con los criterios que prácticamente establece, en este caso, la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, lo que se solicita es que, atendiendo a los argumentos vertidos, pues prácticamente se declare fundado el reclamo y se tomen en cuenta los ampliatorios o los argumentos ampliatorios de la reclamación. Ahí tenemos también un modelo de respuesta a requerimiento domiciliano. Como les había comentado, ¿qué pasa si al momento en el cual el contribuyente interpone o presenta, por ejemplo, en este caso, una reclamación, ¿no?, ha omitido algún requisito, ¿no? Entonces, lo que tiene que presentar es un escrito de respuesta a requerimiento señalando o subsanando la omisión o comunicando que no hay tal omisión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un escrito, en este caso dirigido a un expediente de apelación, ¿no?, en el cual se nos había notificado un requerimiento por el cual le habían dicho que para admitir a trámite el escrito de reclamación tenía que adjuntar el pago previo de la deuda, ¿no? Y al no adjuntarlo, pues prácticamente el reclamo iba a ser declarado inadmisible y en consecuencia la apelación también, porque no se había acreditado el pago previo de la deuda, ¿no? Entonces ahí lo que se indica es prácticamente cómo se había efectuado la notificación del requerimiento, ¿no?, en el cual la administración había dado 15 días hábiles para efectuar el pago previo de la deuda, ¿no?, emitida pues por concepto de aporte al Sistema Nacional de Pensiones, en tanto considera que el recurso de apelación interpuesto se había interpuesto en forma extemporánea, ¿no? Ahí tenemos también otro modelo de escrito, que es el modelo de apelación, ¿no? Aquí hay que señalar que la interposición del escrito, o sea, el que va a resolver el escrito de apelación va a ser el Tribunal Fiscal, pero el lugar de presentación es ante la SUNAT, ¿no? Por eso ponemos los datos del contribuyente, decimos que hemos sido notificados pues, con esa resolución mediante la cual se ha dispuesto a resolver improcedente la solicitud de prescripción, ¿no?, por deuda contenida en órdenes de pago, ¿no? Al respecto, al no estar de acuerdo pues, con la indicada resolución de intendencia, interponemos dentro del plazo de 15 días hábiles lo que se denomina el recurso de apelación, ¿no?, contra la resolución de intendencia, mediante la cual se había declarado improcedente la solicitud de prescripción. Ahora, de la revisión de los alcances, bueno, esto se indica, ¿no? Se verifica pues que la resolución no se encuentra ahí debidamente motivada porque no ha señalado cuáles son los actos que habrían de cierta forma interrumpido el plazo prescriptorio, ¿no? Y de esa manera, pues prácticamente el contribuyente no ha tenido manera de poder cuestionar o verificar cuáles son las actas o cuáles son los cargos de notificación que supuestamente le han notificado, ¿no?, y que por lo tanto le darían la razón a la administración para identificar ello. Entonces, ahí lo que se le dice, ¿no?, la resolución es nula por cuanto no nos han podido otorgar las pruebas correspondientes en la resolución, ¿no?, que solamente es un Excel de fechas, pero no tenemos el escaneado de los cargos en las cuales se verifique pues cuándo se habrían notificado esos actos y por qué habrían interrumpido la prescripción, ¿no? En consecuencia, se cita también un RTF, ¿no?, en la cual se dice pues que el acogimiento, en este caso a un fraccionamiento, pues no origina la renuncia a la prescripción ya ganada, ¿no? Un poco para hacer referencia a este caso. Y también se señala pues que en este caso pues prácticamente la empresa
no ha podido, o mejor dicho, la administración no ha podido mostrar que la notificación de estos actos se haya producido. Entonces, luego se emite esta resolución del Tribunal Fiscal, la 5519, la Sala 1-2018, en el cual se hace referencia a la apelación presentada, ¿no?, emitida por la Intendencia Regional Cusco, ¿no?, en la cual, pues, considerando lo que se había alegado, ¿no?, prácticamente habría que verificar si la resolución era nula o no. Y ahí el tribunal dice, ¿no?, la administración no emitió pronunciamiento sobre el pedido de prescripción que había presentado la recurrente respecto de cada uno de los conceptos y periodos que corresponden al análisis efectuado por el tribunal, y en este caso, considerando que no obran elementos suficientes para resolver, lo que declara es nula la resolución a efectos que la administración se vuelva a pronunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había verificado que la administración haya dado respuesta a todos los argumentos que había planteado en ese caso el contribuyente. Por lo tanto, no correspondía que prácticamente la administración le desconozca, en este caso a la administración tributaria, al contribuyente, la prescripción ya ganada. Entonces son casos en los cuales prácticamente la administración no ha tomado en cuenta esto y lamentablemente el tribunal, al advertir que no se había tomado en cuenta todos los argumentos planteados por el contribuyente, dispone de declarar nula la resolución de intendencia. Sobre los escritos que están vinculados con el no contencioso, ¿no? Bueno, simplemente observar qué pasa si la SUNAT no se pronuncia sobre evolución de saldo a favor dentro del plazo. Bueno, si han pasado 45 días hábiles, la empresa puede optar por interponer recurso de reclamación contra resolución denegatoria ficta de solicitud no contenciosa de evolución, sin acogerse al silencio administrativo negativo, la cual se presenta ante la SUNAT, teniendo en cuenta el plazo de 2 meses para resolver el recurso impugnativo, o también puede optar por presentar una queja ante la Defensoría del Contribuyente de ESCON por demora en atención de solicitud de evolución de saldo a favor, a efectos que sea la Defensoría la que coordine con la SUNAT la designación de un auditor que se aboca al conocimiento de la solicitud presentada y emita pronunciamiento a la brevedad posible. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de solicitud de devolución por pago indebido, por exceso de casi 20.000 soles por renta de segunda categoría, ¿no? El caso fue de que la administración, o sea, el momento que el contribuyente pagó el impuesto a la renta en la notaría, se dio cuenta que ese pago no se tenía que hacer porque el inmueble calificaba como casa habitación. Entonces, lo que optó fue por pedir devolución de ese pago que se había hecho al considerar pues, que se trataba de un pago indebido, ¿no? Hoy tenemos con fecha 22 de abril, se acredita el pago por error, ¿no?, por impuesto a la renta de segunda categoría, ¿no? Se menciona que con posterioridad al pago realizado se verificó que era un pago indebido porque prácticamente al ser casa habitación no correspondía pagar el impuesto a la renta de segunda categoría, por eso se solicita devolución de este pago indebido. Y se señala, ¿no?, en este caso, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 43, la acción para pedir devoluciones de 4 años y se está solicitando la evolución dentro del plazo máximo señalado en la norma, que es de 4 años, el plazo prescriptorio para pedir devolución o pedir compensación de un pago indebido o un pago en exceso, ¿no? Y bueno, ahí está el por tanto, solicito que se declare procedente mi solicitud de evolución por pago indebido, ¿no?, de segunda categoría, y agrega lo siguiente, ¿no?, adjunta la documentación probatoria, la escritura pública, el testimonio de anticipo legítima, el pago del impuesto a la renta, el DNI y toda la información que prácticamente se pueda suscitar respecto al expediente, ¿no? El modelo escrito, por ejemplo, de queja por demora en resolver, ¿no? Ahí vemos nosotros la queja que se presenta por no dar respuesta o no atender lo que el Tribunal Fiscal había ordenado a la Administración Tributaria. También es usual cuando hay una queja por incumplimiento de la Administración Tributaria. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que la contribuyente en este caso, pues prácticamente había presentado una queja al verificar que no se había emitido la resolución de cumplimiento, ¿no? Ahí dicen, la aludida resolución del Tribunal Fiscal, perdón, el modelo es casi el mismo en las quejas, como ustedes pueden observar, en las sumillas indica la queja, se da por tal motivo, demora en dar cumplimiento, el dato del contribuyente, ¿no?, el periodo, ¿no?, el mes de noviembre de 2016 se tomó conocimiento de esta resolución del Tribunal Fiscal, mediante la cual declara nula la resolución de intendencia y se ordena cumplir lo dispuesto en dicha resolución a la SUNAT. No obstante, la aludida resolución no fue notificada en el mes de noviembre
y la administración, pues a la fecha no ha cumplido, ¿no? Por lo tanto, la base legal que se cita ahí es el artículo 156 del Código Tributario, ¿no? Por el cual se interpone queja contra la actuación de la Administración Tributaria. Por lo tanto, solicito se ordene a la Administración Tributaria la emisión de la resolución de cumplimiento en atención a lo que dispone el artículo 156 y se declare fundada la queja al haber excedido el plazo que tiene para atender lo que señala el Tribunal Fiscal. Y en el primer otro sí, solicitamos que se emita pronunciamiento a la brevedad posible respecto a la queja en materia de autos, al evidenciarse, pues, en este caso, el peligro en la demora, ¿no? Y que la pretensión, pues, prácticamente podría generar que la cobranza coactiva continúe perjudicando a la empresa, ¿no? Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo, en un procedimiento de fiscalización tributaria, la administración lo que ha hecho es, de alguna otra manera, establecer, ¿no?, casos en los cuales para las empresas, pues prácticamente se suscita un caso en el cual se traba una medida cautelar previa, ¿no?, como consecuencia de una situación en la cual prácticamente hay elementos que podrían generar, ¿no?, que la cobranza pueda ser, la deuda, o al momento que se quiera cobrar la deuda, pueda ser manifiestamente improcedente, ¿no? Pero en el caso, digamos, de estas obligaciones que prácticamente se siguen ante la administración tributaria, pues lo que se ha señalado también es que en muchos casos, ¿no?, la administración tributaria podría trabar medidas cautelares previas en forma irregular. Entonces, lo que debemos saber es que el cuestionamiento que se hace, básicamente en estos casos, es cuando la cautelar previa se ha trabado sin que se acredite una causa. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una fiscalización, aún no se notifican los valores y la administración ya me está trabando una medida cautelar previa, lo que corresponde es presentar una queja contra la resolución coactiva que contiene esta cautelar previa, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a observar, ¿no?, es que para efecto del sustento de estas obligaciones, ¿no?, básicamente la norma lo que señala es que el contribuyente podría quejarse, pero sustentando por qué la cobranza se estaría realizando en forma irregular, ¿no? En este caso, si nosotros hemos tenido una deuda que proviene de una fiscalización, ¿no?, y me están diciendo que hay causales que hacen improcedente o manifiesta improcedencia o infructuosa la cobranza, ¿no?, porque la deuda es prácticamente por 2 millones, casi 563.000, habría que sustentar por qué la medida es desproporcional, ¿no? Ahí hemos tomado conocimiento de esta resolución coactiva, en la cual se resuelve dar inicio a un procedimiento sobre medidas cautelares previas, ¿no?, abocándose pues al conocimiento del expediente del ejecutor coactivo. Al respecto, considerando que el procedimiento de medida cautelar previa se inició en forma irregular, solicitamos se disponga su conclusión, así como el levantamiento de las medidas cautelares, ¿no?, y se disponga su inmediata conclusión. Los fundamentos, de hecho, pues prácticamente es señalar, ¿no?, que en este caso, bueno, si había una apelación de por medio, la apelación se inició, o la fiscalización se inició como consecuencia de una resolución que declaró nula y que prácticamente ha originado que la administración, a pesar que había prescrito el derecho, o mejor dicho, la acción para poder determinar la obligación tributaria, aún así trabó una cautelar previa. Entonces, esas actuaciones irregulares, si es que se está fiscalizando un periodo ya prescrito, si es que no hay sustento para trabar la cautelar previa, se cuestionan a través de una queja ante el Tribunal Fiscal. Ahí se le indica, ¿no?, en atención a lo dispuesto en el artículo 155, al haberse acreditado. O sea, la base legal para poder plantear una queja, ¿no?, va a ser siempre lo que establece el artículo 155, porque ese es el que regula la queja ante el Tribunal Fiscal. Por lo tanto, se solicita que se declare fundada la queja contra el procedimiento por la medida cautelar que ha trabado la administración tributaria. Se invoca también la prescripción, ¿no?, para determinar la obligación tributaria, y esto se plantea en la queja que se plantea al Tribunal Fiscal, o que se interpone ante el Tribunal Fiscal. En el caso de la cobranza coactiva, lo que vamos a ver es que es frecuente presentar escrito de suspensión y conclusión de cobranza coactiva, ¿no? Tenemos un caso de una solicitud de suspensión de cobranza coactiva, ¿no?, al estar pendiente el plazo para pedir fraccionamiento. O sea, tenemos un fraccionamiento en trámite. Entonces, lo que se plantea es que se suspenda por lo menos hasta que el fraccionamiento se apruebe, ¿no? Casos en los cuales incluso el coactivo no estaría obligado a hacerlo, porque hay supuestos en los cuales pues prácticamente la norma no ha dispuesto que por la sola presentación o la sola solicitud
¿no?, de fraccionamiento implique, ¿no?, en este caso, que se suspende el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que normalmente en estos casos, ¿no?, cuando tengamos una cobranza coactiva y un fraccionamiento en trámite, lo que se puede invocar es la suspensión, como que ganando tiempo, ¿no?, para que más adelante pues se pueda resolver, ¿no?, lo que es el fraccionamiento, y una vez fraccionado o aprobado el fraccionamiento, se dispone la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, lo que podemos hacer es, si tenemos un fraccionamiento en trámite, presentar ese formulario de 5011, ¿no?, o invocar la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Se indica, ¿no?, que sustenta la situación financiera, hemos adjuntado las notificaciones que acreditan que la cobranza coactiva continúa y que a la vez pues, hay un fraccionamiento en trámite. Luego tenemos este modelo de conclusión de procedimiento coactivo, ¿no? Ahí, por ejemplo, se había solicitado la conclusión de la cobranza coactiva al no tener deuda exigible coactiva, encontrarse prescritas las deudas y haberse atribuido responsabilidad solidaria en forma arbitraria, ¿no? Ahí está el modelo, el dato del contribuyente. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, que tomó conocimiento del procedimiento de cobranza coactiva en la resolución coactiva número tal, mediante la cual se dispone a ejecutar la medida de embargo en forma de inscripción de mi inmueble, ¿no?, medida que habría sido trabada mediante resolución coactiva supuestamente notificada el 20 de abril de 2004, designándose un perito tasador para que en el plazo de 3 días hábiles se proceda a la tasación del inmueble. Asimismo, se adjunta la resolución coactiva que se me ha notificado. Recordar que si vamos a cuestionar un procedimiento de cobranza coactiva, seguramente vamos a cuestionar porque las actuaciones o los actos que se dice que se han notificado, pues no han sido así, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que básicamente en estos casos en los cuales prácticamente la empresa no ha podido sustentar, o la administración tributaria no ha podido sustentar la debida notificación de los actos administrativos que forman parte del procedimiento, lo que va a conllevar es que el contribuyente pueda plantear un escrito de conclusión de cobranza coactiva. Ahí se dispone, se solicita la conclusión y el inmediato levantamiento de la medida de embargo al haberse acreditado que la cobranza coactiva es manifiestamente improcedente o es irregular, ¿no? Y también tenemos la queja contra el procedimiento de cobranza coactiva en forma irregular. Esta es la queja que se presenta ante el Tribunal Fiscal para cuestionar pues estas actuaciones en realización en forma irregular. Ahí ponemos, ¿no?, mediante escrito de queja, acudimos a su despacho como consecuencia de la cobranza coactiva que nos sigue, mediante un expediente coactivo, ¿no?, habiéndose notificado a la empresa la resolución coactiva en la cual pretende seguir una cobranza, ¿no?, de deuda contenida en resolución de terminación y de multa, ¿no? Ahí lo que se ha indicado como argumento es que las deudas o la deuda contenida en los valores se encuentran en demanda contenciosa. Asimismo se indica pues que no resulta exigible los intereses moratorios porque se han generado como consecuencia de mora en resolver por parte de la administración tributaria. Entonces, prácticamente si tenemos una deuda en cobranza activa y hay un procedimiento en trámite, los argumentos que se van a utilizar es que la deuda no resulta exigible mientras que ese procedimiento no se resuelve. El problema que tenemos es en la demanda contenciosa, porque la sola presentación de la demanda contenciosa, salvo que obtenga una medida cautelar, pues no suspende el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Por eso lo que vamos a ver es que muchos en estos casos, ¿no?, prácticamente se da como consecuencia, ¿no?, de obligaciones que prácticamente la empresa tiene que cumplir. En este caso, el contribuyente respecto a las obligaciones que tiene respecto del fisco, ¿no? Y bueno, básicamente cuando hay un cuestionamiento de la cobranza coactiva, los mecanismos de defensa que vamos a utilizar son los que hemos visto: la suspensión, la conclusión y la queja ante el Tribunal Fiscal, alegando que la cobranza coactiva es manifiestamente improcedente. Entonces solicitamos que se disponga la conclusión de la cobranza coactiva al no resultar exigible coactivamente. Podemos hablar incluso en la queja de que al ser irreparable el daño, haber peligro en la demora, pues se pueda ordenar la suspensión inmediata del procedimiento por parte del tribunal, por lo menos hasta que la queja sea resuelta. Hay que recordar que el plazo que tiene el Tribunal Fiscal para resolver las quejas es de 20 días hábiles, y imagínate si en 20 días hábiles tienen para resolver y ya tenemos un embargo que va a ser ejecutado, de repente hay un perjuicio al patrimonio de la empresa. Entonces, lo que se plantea es señalar como un primer otro sí lo siguiente, ¿no?, el haberse acreditado, la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora y las actuaciones procesales que evidencian el inicio irregular del procedimiento de cobranza coactiva. Solicitamos adicionalmente que a la pretensión principal, ¿no?, se disponga pues la inmediata suspensión
del procedimiento de cobranza coactiva para que prácticamente la empresa pueda sustentar sus obligaciones o evitar un perjuicio mayor, que sería pues prácticamente el tener una deuda en un procedimiento que prácticamente origine algún perjuicio, ¿no?, en la empresa. Entonces, lo que podemos alegar nosotros es prácticamente que se disponga la inmediata suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, más aún teniendo en cuenta que muchas de estas obligaciones que suscitan justamente en el procedimiento de cobranza coactiva originan un perjuicio irreparable a la empresa, ¿no? Entonces, la mejor manera, creo yo, de cuestionarlo es a través de la queja ante el Tribunal Fiscal y en paralelo presentar un escrito de suspensión o conclusión, ¿no?, amparándonos en alguna causal del 119 y en el caso de las quejas, como habíamos puesto en la gráfica, ¿no?, básicamente teniendo en cuenta que en el caso de la queja, lo ideal es cuestionar este tipo de actuaciones tomando en cuenta que hay un perjuicio irreparable, con lo cual se puede pedir la suspensión, que se disponga la suspensión inmediata del procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Muy bien, entonces en este caso lo que vamos a observar, ¿no?, es que en estos supuestos de obligaciones frecuentes del contribuyente frente al fisco, pues la cobranza coactiva es el procedimiento en el cual ya la deuda, al ser exigible, pues prácticamente podría originar que se traen medidas cautelares en forma inmediata, ¿no? Como recuerden que el plazo para poder, digamos, evitar que la cobranza pase a ser, o al inicio de medidas cautelares, es de 7 días hábiles, y lo que hay que plantear en todo caso es si la cobranza se ha iniciado en forma irregular, la queja, el escrito de suspensión y conclusión, pero si se ha iniciado bien la cobranza coactiva, pues prácticamente lo que habría que hacer es efectuar o tratar de efectuar el pago o simplemente fraccionar la deuda. Sobre el modelo de queja contra cobranza coactiva, por ejemplo, tenemos un modelo de queja contra cobranza coactiva. En la sumilla que vamos a indicar, queja contra procedimiento de cobranza coactiva de SUNAT, iniciado en forma irregular con embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble y la amenaza del ejecutor de proceder al remate del inmueble, ¿no? Esto va dirigido al Tribunal Fiscal. Bueno, recuerden que el que es competente para resolver las quejas es la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal, ¿no?, que prácticamente es la que va a atender estas solicitudes que presenten los contribuyentes. Y básicamente lo que vamos a ver es los supuestos en los cuales los contribuyentes van a poder cuestionar este tipo de actuaciones. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos, ¿no?, el dato del contribuyente, su RUC, su domicilio fiscal, los argumentos, ¿no? A la fecha SUNAT viene prosiguiendo con el procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Me siguió como consecuencia una deuda que ha cumplido con impugnar y que actualmente se encuentra pendiente de atención por el Tribunal Fiscal. Estos son casos, por ejemplo, de cobranzas que se inician a pesar que prácticamente la empresa ha impugnado oportunamente la deuda, ¿no? Por ejemplo, si está en trámite de lo que es la reclamación, la apelación, y aún así la administración tributaria ha iniciado la cobranza coactiva, ¿no? Ahí decimos incluso la medida cautelar no ha sido respecto a embargo en cuenta, sino a través de un embargo en forma de inscripción sobre un inmueble. En este caso, la SUNAT ha comunicado que va a efectuar la ejecución del embargo en forma de inscripción respecto al inmueble ubicado en calle Pumacurco, ¿no?, distrito, provincia de Lima. En consecuencia, a la fecha se encuentra pendiente de atención el referido expediente ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, considerando que se han producido actuaciones que afectan el derecho de defensa y el derecho al debido procedimiento, pues, lo que procede es interponer queja contra el procedimiento de cobranza coactiva. Y es así como prácticamente se va a dar el cuestionamiento de este procedimiento a través de la queja. O sea, la queja vendría a ser un mecanismo por el cual la forma del cuestionamiento se hace en función de una omisión que prácticamente ha generado una incertidumbre en el contribuyente, la cual se va a solucionar mediante la interposición, pues, de esta queja. La queja lo que busca prácticamente es que el contribuyente pueda, o mejor dicho, la administración pueda subsanar un error que se identificó en el procedimiento. Por eso lo que decíamos nosotros es que la queja lo que plantea es una opción favorable para el contribuyente, porque al buscar subsanar un error o alguna omisión que se ha suscitado en estos procedimientos, pues prácticamente lo que el contribuyente va a hacer es tener la salvedad por parte del Tribunal Fiscal de que ese vicio que se había presentado en el procedimiento se está corrigiendo. Y ahí también tenemos, ¿no?, el modelo de queja contra cobranza coactiva, que es lo que tenemos que decir sobre el final. Por lo tanto, solicitamos se declare fundada nuestra queja interpuesta
contra la cobranza coactiva y si se disponga la inmediata, el levantamiento de los embargos, ¿no? Se suspende la ejecución del embargo. Solicito que se emita una resolución tipo prohibido. Ahí también hay que ser rápidos, ¿no? Porque a veces, si nosotros presentamos la queja, ya hay peligro en la demora y no lo indicamos, lo que seguramente el Tribunal Fiscal va a hacer es mandarle un proveído a la administración para que informe cuáles son las actuaciones que se han seguido en el procedimiento de cobranza coactiva, pero no con la intención de que suspenda, ¿no? Porque, claro, el tribunal se pronunciaría recién cuando ya tenga toda la información por parte del contribuyente y por parte de la SUNAT. Por eso es importante que en estos casos los contribuyentes, ¿no?, tengan en cuenta que si hay un peligro en que la cobranza continúe, o sea, que sigan los embargos, el remate sobre el inmueble, pues hay que indicarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí se solicita que en esta resolución tipo prohibido se disponga la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la queja. Y también se solicita que se levante la medida de embargo en forma de inscripción respecto al inmueble, ¿no?, que había sido afectado con esa medida cautelar, ¿no? Por eso lo que se plantea básicamente son elementos en los cuales lo que la administración tributaria pueda realizar, pues no genere un perjuicio mayor al contribuyente a través de estos embargos o incluso esta ejecución de las medidas cautelares que se han venido trabando, ¿no? Por eso lo que se busca básicamente es una intervención urgente por parte del tribunal para evitar un perjuicio mayor al contribuyente. Luego tenemos este modelo de queja contra el procedimiento de cobranza coactiva por haber incumplido la administración lo que había dispuesto el Tribunal Fiscal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Tribunal Fiscal ordena algo y la administración no lo cumple oportunamente? Bueno, lo que vamos a ver es que en esos casos también procede la queja, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el argumento. La sumilla, en la cual dejamos constancia de cuál es la actuación que estamos realizando, en este caso, la queja contra el procedimiento de cobranza coactiva por haber incumplido la administración, lo dispuesto en la RTF 3614, esa es la Q 2019, la empresa, los datos de la empresa, que quedó identificada con RUCTAL, hemos sido notificados con la resolución coactiva del 14 de enero de 2020, ¿no?, mediante la cual se resuelve dejar sin efecto y concluir el procedimiento de cobranza coactiva que se había iniciado mediante resolución coactiva y dispone de tener cumplido todos sus aspectos por lo ordenado en la RTF 3614 de la Sala Q 2019. La administración ha procedido a notificar una resolución coactiva, ¿no?, en cuyo tercer considerando concluye que la revisión de los sistemas informáticos concluye que no corresponde evolución de dinero alguno, ¿no? Y deja, digamos, lo que hace el ejecutor es dejar sin efecto la cobranza, pero sin proceder a la devolución, ¿no?, a pesar que el tribunal había ordenado la devolución. Y luego tenemos estos modelos descritos en sede judicial. El más utilizado pues ha sido la demanda contencioso administrativa, en la cual lo que se plantea pues prácticamente es algún supuesto, algún elemento de nulidad, alguna causal de nulidad de la RTF emitida por el Tribunal Fiscal, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, interpone demanda contencioso administrativa, la empresa, el amparo del artículo 1 y siguientes del texto del proceso contencioso administrativo sobre la resolución emitida, ¿no?, para que prácticamente se deje sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal. En estos casos en los cuales se interpone demanda contenciosa contra actuaciones que prácticamente ya ha realizado la administración tributaria, ¿no?, lo que se suscita son casos en los cuales pues prácticamente las empresas demandan no solamente al Tribunal Fiscal, sino también a la administración tributaria, entiéndase la SUNAT, ¿no? Por eso lo que se ha dicho es que en estos casos en los cuales pues la administración tributaria, en este caso el Tribunal Fiscal, ¿no?, o la administración tributaria han emitido un acto administrativo nulo, en los cuales seguramente no se ha podido verificar alguna causal, ¿no?, por parte del contribuyente que ha actuado mal o que simplemente no se toma en cuenta sus argumentos, lo que corresponde plantear es que esta resolución pues no estaría debidamente motivada y esto originaría pues prácticamente la nulidad de esta resolución. Por eso muchas veces lo que se dice es que si vamos a plantear una demanda contenciosa administrativa contra la resolución del Tribunal Fiscal, habría que ver si la resolución transgrede lo dispuesto en el marco normativo o si no se encuentra debidamente motivada. O sea, la falta de motivación, por ejemplo, del acto emitido por la administración tributaria, origina también que en este caso, pues prácticamente la resolución sea nula y que pueda ser cuestionada vía demanda contencioso administrativa, ¿no? Por eso tenemos en la sumilla interpone demanda contencioso administrativa. ¿Esto a dónde lo hemos dirigido?
va dirigido al señor juez especializado en lo contencioso administrativo, con su especialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima. O sea, siempre hay que indicar, pues, prácticamente cuál es el juzgado competente, el dato del contribuyente, en este caso su RUC, su dirección, ¿no? Y los elementos que prácticamente van a ser utilizados dentro del petitorio, ¿no? Ahí lo que decimos es: nos apersonamos para interponer demanda contencioso administrativa, ¿no?, contra la resolución del Tribunal Fiscal emitida en fecha tal, ¿no?, en la cual se dispone revocar la resolución de intendencia en el extremo referido a la deuda tributaria que está contenida en resoluciones de terminación, así como resoluciones de multa y lo que prácticamente forma parte del proceso de impugnación. Bueno, ahí hemos sintetizado un poco los argumentos, porque básicamente los argumentos van a ser los mismos que se planteó en la apelación, salvo que se encuentre, bueno, además de reforzar la idea de que la resolución es nula, la que emitió en ese caso el Tribunal Fiscal, y eso se da como consecuencia, pues, de este tipo de obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en los cuales las empresas lo que tienen que tomar en cuenta es cuál es la causal por la cual la resolución es nula, ¿no? Por eso en el por tanto decimos: solicitamos que se admita a trámite la demanda. Primero otro sí, apersonamos al abogado, ¿no? Bueno, es exigible apuntar la copia de la papeleta de notificación, por la constancia de habilitación del abogado, las tasas para notificación, la cédula de notificación y la tasa por medios probatorios, ¿no?, los aranceles y medios probatorios, los cuales forman parte de los anexos de la demanda, ¿no? También, si nos han notificado, por ejemplo, que la demanda no ha sido presentada con todos los requisitos, lo que podemos hacer es presentar un escrito de subsanación del requisito de admisibilidad de demanda, ¿no? Ahí tenemos que hacer referencia al expediente con el cual ingresó la demanda, quién es el especialista, el juez competente. Hacemos referencia entonces a la nulidad del acto administrativo, en este caso el demandante de la empresa, lo demandado pues el Tribunal Fiscal y la SUNAT. En la sumilla tendríamos que indicar que se trata de un escrito de subsanación, ¿no?, a lo señalado en la resolución preemitida. Y en ese caso, pues, ¿cuál fue el elemento que se subsanó? Pues lo que pasa es que en la resolución nos citaron a juntar el original o copia certificada de la vigencia del poder otorgado al representante legal, ¿no?, y también la constancia de habilitación del abogado, ¿no?, para que se pueda emitir el trámite de la demanda. Por lo tanto, al tener, digamos, esa resolución, lo que se hizo fue adjuntar, ¿no?, la copia certificada de la vigencia del poder, ¿no?, así como la constancia de habilitación, para que esto permita ya la subsanación de la demanda. Por lo tanto, se le pide al juez, ¿no?, que admita a trámite el escrito de subsanación de demanda en los términos que establece la resolución número 1, dentro del plazo de los 5 días otorgado en la aludida resolución, y se dé por subsanada la misma y se admite a trámite la demanda contencioso administrativa. Esto para efectos, digamos, de la admisión de la demanda contencioso administrativa, o sea, subsanar un requisito de forma. Sobre los alegatos, bueno, lo que sucede en vía judicial, por lo menos en la etapa judicial, es que las partes son citadas para la vista de la causa, que es el informe oral, y luego del informe oral pueden presentar alegatos que complementen lo que han dicho en el informe oral, ¿no? Entonces también eso tiene una forma que hay que seguir, detallar pues el expediente, el especialista que es competente para este tipo de actuación, ¿no?, la sumilla, el escrito de alegatos e informe oral, va dirigido a los señores magistrados del 20º juzgado en lo contencioso administrativo con sus temas en materia tributaria o aduanera, ¿no?, el dato del contribuyente, ¿no?, y básicamente los alegatos que amplían el informe oral. Y en el por tanto, indicar que esto básicamente se solicita que se tome en cuenta al momento de resolver, ¿no?, que admitan este escrito de alegatos, ¿no?, se solicitan los datos del abogado, se consigna nuevamente y se adjunta la documentación que previamente había sido otorgada al momento de complementar la etapa procedimental. Sobre algunos criterios que emitió SUNAT vinculados con estos procedimientos tributarios, por ejemplo, con lo que es tanto lo que es la etapa de fiscalización, de reclamación, de apelación, pues vamos a ver, por ejemplo, este informe se emitió el año pasado, en el cual se había consultado, por ejemplo, si la apelación contra una resolución de cumplimiento constituye una etapa que forme parte del contencioso tributario o se trata de un procedimiento contencioso o un procedimiento distinto, ¿no? Lo que habíamos comentado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hemos sido notificados de una resolución de cumplimiento del tribunal y esa apelación formaría parte, digamos, de el procedimiento contencioso tributario? Estaríamos a otro tipo de procedimiento, a lo cual, pues, prácticamente la Administración Tributaria lo que ha concluido en este informe 096
es que la apelación contra una resolución de cumplimiento del Tribunal Fiscal vendría a ser parte de la etapa de apelación dentro del procedimiento contencioso tributario que regula el Código Tributario a su vez, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tenemos certeza de que cualquier actuación que implique una apelación respecto de una resolución de cumplimiento por parte del Tribunal Fiscal que haya ordenado cumplir la administración tributaria formaría parte de la etapa de apelación del contencioso, del procedimiento contencioso tributario, ¿no? Muy bien. Luego tenemos este informe del 050-2020, ¿no? ¿Qué pasa con la formalidad del escrito de reclamación que se interponga en forma virtual? Es decir, si nosotros, por ejemplo, interponemos una reclamación en forma virtual, si es que esa reclamación en forma virtual le quitaría eficacia por no haberse presentado de forma presencial. O sea, ¿cuáles son los aspectos que habría que considerar en este caso, ¿no? Bueno, básicamente lo que se ha señalado es que para efectos de lo que vendría a ser la reclamación en forma virtual o presencial, no le resta eficacia presentarlo en forma virtual, ¿no? Sino que prácticamente cumpliría los mismos requisitos que se seguiría en este caso para un procedimiento que se está llevando en forma presencial. De manera que no implicaría en la práctica que una presentación o un recurso de reclamación en forma virtual tenga menos eficacia que un recurso de reclamación que se está presentando en forma virtual. Ni el virtual ni el presencial pues originan un tratamiento menos flexible, ¿no? En estos casos sería la misma formalidad que habría que cumplir y por eso no habría ningún inconveniente al presentarlo en forma virtual. Y la materia de consulta que se hizo fue la siguiente. Se consulta si el escrito fundamentado a que se refiere el numeral 1 del artículo 137, que ya lo había comentado, ese recurso de reclamación, ¿no? Pero presentado por mesa de partes virtual, ¿no? Ante la administración tributaria con el propósito de interponer una reclamación, tiene la misma eficacia y validez jurídica que el que se presente por medios físicos. La conclusión a la cual llegó la administración tributaria ha sido la siguiente en el informe 050-2020. El escrito fundamentado a que se refiere el numeral 1 del artículo 137 del Código Tributario, presentado por los administrados a través de la mesa de parte virtual SUNAT con el propósito de interponer un recurso de reclamación ante la administración tributaria, tiene la misma validez y eficacia que el que se presente por medios físicos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿no?, como argumento a seguir que prácticamente la reclamación virtual y la reclamación presencial pues tienen la misma eficacia jurídica y no habría ningún inconveniente en que se tramite de una u otra manera, ¿no? Así no se ha consultado, por ejemplo, si este plazo que tienen los contribuyentes para, o mejor dicho, que tiene la rectificatoria por monto menor para surtir efectos, que es un plazo de 45 días hábiles, ¿no?, para que la administración tributaria emita pronunciamientos sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en declaraciones rectificatorias, en los cuales pues se determina una menor obligación si esto se suspendió por efectos de estos decretos de urgencia, el 026 y el 029, o las normas ampliatorias, ¿no? Entonces, sobre ese tema, lo que tenemos nosotros es que la administración tributaria ha concluido que el plazo de 45 días hábiles, ¿no?, que tiene la administración para pronunciarse respecto a una declaración rectificatoria por monto menor, se suspendió por efecto del decreto de urgencia 029 y sus ampliatorias. Es decir, el plazo que tenía yo para poder pronunciarme sobre la declaración rectificatoria de 45 días hábiles, según lo que establece la norma, estuvo suspendido durante el plazo del 16 de marzo del 2020 hasta el 10 de junio, que fue la fecha en la cual se dispuso la suspensión de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo y aquellos que no están sujetos a silencio administrativo. De manera que al día de hoy los procedimientos tributarios, en la medida que no hay norma que haya dispuesto la suspensión de su tramitación, siguen corriendo los plazos. Es decir, no ha habido una interrupción en la tramitación de los plazos que se están siguiendo pues prácticamente en sede administrativa, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que se ha dicho, ¿no?, lo cual es muy cierto, es que en estos casos seguramente la norma habría establecido algún tipo de excepción. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos ante un estado de emergencia nacional? Podríamos hablar
de suspensión de plazos o los plazos continúan. Y lo que se ha señalado es que los plazos continúan mientras que no haya norma que así lo haya establecido en forma expresa. Luego tenemos este informe, el 039-2020, SUNAT, en el cual se habían formulado algunas consultas también referidas al estado de emergencia nacional. La primera pregunta: si se suspende el plazo de prescripción de la acción para determinar la obligación tributaria de aplicar sanciones, y si fuera afirmativa la respuesta, ¿desde cuándo se computa el plazo de suspensión? ¿No? Durante la cuarentena obligatoria, que fue inclusive hasta el 30 de junio del 2020, porque a partir del 1 de julio del año pasado se dispuso solamente la cuarentena, el aislamiento obligatorio en 7 regiones, ¿no? La segunda conclusión o la segunda pregunta es si se suspende el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como también para solicitar la evolución, y si esta respuesta es afirmativa, ¿desde cuándo se computa la suspensión? Sobre las conclusiones, lo que vamos a ver es que de acuerdo al informe 039-2020 emitido por la SUNAT, ¿no?, la declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, cuarentena, en este caso dispuestos por el decreto supremo 044-2020, pues prácticamente la primera conclusión a la cual vamos a llegar es que se suspende el plazo de prescripción, ¿no?, de la acción de la administración tributaria para determinar la obligación tributaria y también para aplicar sanciones, ¿no?, según lo que establece esta primera conclusión del informe 039-2020. La segunda conclusión es que se suspende el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución, ¿no?, desde el 16 de marzo de 2020, durante el periodo en que tal medida impida a la administración tributaria ejercer sus funciones en forma habitual, ¿no? Es decir, si la administración tributaria no puede ejercer las actividades que evidencien, prácticamente en este caso, las actividades que normalmente realiza, pues prácticamente lo que se entiende es que el plazo estuvo suspendido desde el 16 de marzo hasta la fecha en que la administración tributaria no pudo cumplir con sus funciones o con sus actividades. Por eso la segunda conclusión: se suspende el plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como la evolución, desde el 16 de marzo hasta el plazo en el cual no pudo ejercer sus funciones con normalidad. Entonces, ahí lo que habría que entender es que el plazo estuvo suspendido entre el 16 de marzo y el 10 de junio del 2020, ¿no? Y otra pregunta que se hizo respecto a la fiscalización, ¿no?, el procedimiento que vimos que prácticamente se puede cuestionar a través de una queja ante el Tribunal Fiscal, y los escritos que normalmente vamos a presentar son de respuesta a los requerimientos, cartas pidiendo prórroga o inclusive cartas solicitando un plazo adicional, ¿no?, dentro de la prórroga el plazo que la administración nos ha pedido para presentar cierta documentación. Entonces, según el informe 038 del 2020, lo que se consultó fue si durante el estado de emergencia nacional y el aislamiento obligatorio, el plazo del procedimiento de fiscalización también se encontraba suspendido, ¿no? Y ahí lo que concluyó en este caso la administración tributaria es lo siguiente, ¿no? La declaratoria del estado de emergencia nacional y el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional constituye causal de suspensión durante el tiempo que impida a la SUNAT efectuar las actividades necesarias para realizar dicho procedimiento. De manera que si la administración no pudo realizar su actividad con normalidad, es decir, en este caso bajo un mecanismo que para nosotros sería realizarlo en forma, digamos, cumpliendo con sus obligaciones, en un escenario en el cual no haya ningún tipo de impedimento para hacerlo, pues prácticamente durante ese lapso se entendió suspendido el plazo de la fiscalización. Por eso al día de hoy los procedimientos, tanto el contencioso tributario, el no contencioso, el procedimiento de fiscalización y la cobranza adoptiva, al no tener una causal expresa de suspensión, continúan, ¿no? En este informe también, por ejemplo, se preguntó cómo queda el plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda, ¿no? Y aquí se concluyó que de acuerdo al estado de emergencia nacional, la cuarentena y todas estas normas que fueron publicadas para suspender justamente estos plazos, se suspendió el plazo de prescripción también para exigir el pago de la deuda durante el tiempo en que la declaratoria le haya impedido a la administración tributaria cumplir con dicha función, es decir, cumplir con realizar de
digamos, exigir el pago, la determinación y la aplicación de sanciones dentro de los procedimientos que prácticamente están a su cargo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que las normas que establecieron el estado de emergencia nacional y la cuarentena tuvieron como incidencia también la suspensión de los plazos de tramitación de este tipo de procedimientos. Y es lo que prácticamente también la Administración Tributaria ha dejado en claro a través de estos informes, ¿no? La mayoría de estos informes se han emitido en 2020, algunos se han publicado, por ejemplo, en el 2021, pero todos hacen referencia a casi lo mismo, ¿no? Al hecho que prácticamente la Administración Tributaria, al momento de realizar el procedimiento de fiscalización, pues ha debido tomar en cuenta los plazos o las medidas que se establecieron mediante las normas que regularon el estado de emergencia, por este caso el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio. Por eso los mecanismos de defensa, tanto la reclamación, la apelación, la queja o los escritos dirigidos al ejecutor coactivo, han tenido que tomar en cuenta pues estos plazos. Bueno, y agradecerles a todos por su participación. Me he sentido muy cómodo compartiendo esos conocimientos tributarios en esta fecha especial que es el aniversario patrio, el bicentenario. Así que, bueno, invitarlos también al próximo diplomado en tributación que vamos a tener con el Instituto de Estudios Jurídicos y Empresariales, ¿no? El IDEGE, y que prácticamente va a iniciar pronto. Así que, básicamente lo que hemos querido el día de hoy es poner en práctica, ¿no? Lo que la norma establece, qué escritos hay que presentar, cuáles son los modelos que hay que seguir, sobre todo para la presentación de estos documentos, ¿no? Los cuales prácticamente se ventilan, si hablamos del procedimiento contencioso, el no contencioso, la cobranza coactiva y la fiscalización, se tramitan en la etapa administrativa, en sede administrativa, y lo que es la demanda contenciosa, la apelación de la resolución que declara infundada la demanda, o incluso la casación, pues se plantean en la vía judicial, ¿no? Lo importante es tener en cuenta que las formalidades establecidas para la interposición de recursos en vía judicial, pues hay que seguirlas, ¿no? Desde lo que es el pago de la tasa y la cédula de notificación, hasta lo que vendría a ser la indicación expresa, cuál es el petitorio, la pretensión principal, la pretensión accesoria, la pretensión subordinada, que prácticamente respalden pues ese tipo de obligaciones. Así que es la manera como nosotros vamos a analizar la tributación con temas de actualidad y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de estas obligaciones, sobre todo en la presentación de escritos que se ventilan en sede judicial, van de la mano juntamente con lo que vendría a ser el cumplimiento de plazos, ¿no? Los plazos para presentar la reclamación, el plazo para presentar la apelación, el plazo también para interponer la queja, porque la queja, si bien no es que sea previsto un plazo en días, yo sé que la queja la tengo que presentar en la etapa de fiscalización antes que me notifiquen los valores o en coactiva antes que notifiquen la resolución que disponga la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Entonces hay que tener en cuenta los plazos y sobre todo los actos que son reclamables, los actos apelables y que van a formar parte justamente de este tipo de procedimientos. En la formalidad es pues recordar que la queja, la apelación, la reclamación o los escritos de suspensión o conclusión de cobranza coactiva, según la regulación del Código Tributario actual, pues no requieren contar con firma de abogado, pero en sede judicial, como hemos podido observar, sí requieren tener la firma de abogado hábil, incluso tenemos que adjuntar la constancia o la papeleta de habilitación del abogado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que el procedimiento continúe y evitar alguna contingencia que se pueda manifestar, en este caso, ante la administración tributaria. Lo importante, creo yo, también es tener en cuenta que muchas de estas obligaciones que se siguen ante la administración van de la mano con el cumplimiento de ciertas formalidades o medios probatorios que respalden la pretensión, en este caso, del contribuyente. Por mi parte, agradecerles la participación a esta conferencia, desearles felices fiestas patrias, muy buenas noches con todos, muchas gracias. Nos vemos.